Bienvenidos a esta edición de Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Estamos en Rancagua, estamos en la región de O'Higgins con las informaciones que entregan las autoridades respecto a la tragedia, la mayor, como dice nuestra pantalla, en los últimos 35 años para la cuprífera estatal Codelco. Escuchamos lo que está pasando ahí en Rancagua. Está Alfonso Concha en esa comparecencia. Pero la producción de cobre... Sí, Iván, está hablando el gobernador de la región de O'Higgins. Probablemente para quienes se están sumando a nuestra transmisión es importante decir que de los 6 mineros que desde el jueves de la tarde se está buscando, solo hay un desaparecido. Sabemos que al principio hubo un fallecido, Pablo Marín. Durante la madrugada se han encontrado 4 de ellos y falta solo uno por identificar y por lo tanto solo uno sigue desaparecido. Escuchemos lo que está diciendo el gobernador, que está junto al delegado presidencial en este momento. Está sufriendo directamente esta situación. Vamos a seguir preocupados. Llegamos permanentemente acá a requerir información. Hemos estado desde el primer día y vamos a estar acompañando, ¿cierto?, esta situación hasta que se resuelva completamente. Así que agradecer la preocupación que hay a nivel nacional de mis otros colegas que han mandado su solidaridad a esta región por lo que estamos aconteciendo. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, gobernador, respecto al último de los mineros desaparecidos. ¿Hay alguna información que usted haya recibido, usted el delegado que está al lado suyo, respecto a cuánto tiempo podría demorar este último delicado hallazgo? Esto ha sido muy dinámico. Usted ha visto cuando se el cuerpo al tiempo que pasaron con los segundos, terceros encuentros. Por lo tanto, puede ser el próximo minuto, en la próxima hora, pero está muy cercano el trabajo que se ha realizado. Están todos concentrados en el mismo sector. Por lo tanto, puede ser en cualquier momento. Eso también depende de la peligrosidad que hay para trabajar ahí. Hay personal, hay gente, ¿no es cierto?, que hay que resguardar y darle la seguridad correspondiente, pero esto es muy dinámico, así que en los próximos minutos o horas se le pueda poder estar informando primero a la familia y después a todo el país del encuentro del último de los jueves. Hola, buen día. Consultarles, no sé si gobernador o delegado, sobre una información que ha trascendido hace un buen rato, que lo han señalado las familias, en este caso, de los propios trabajadores. Se le ha consultado también a la empresa de Codelco al respecto y obviamente ellos también nos comentaron su versión. Nosotros queremos saber si ustedes tenían noción de estas denuncias respecto a ciertas condiciones del lugar donde ocurre el derrumbe. No sabemos si es que las familias de los mineros, ya sea de las personas atrapadas o bien de los que estuvieron también presentes aquel día, les han hecho saber a ustedes ese tipo de denuncias, ese tipo de hechos, si ustedes están en conocimiento de aquella situación. Y legalmente el representante del gobierno y de los servicios, el delegado, sí lo voy a dejar a él que Estaba el gobernador Pablo Silva de la región de O'Higgins. Tal como lo señaló ahora es Fabio López, delegado presidencial de la República. Las labores hoy día están concentradas en el rescate de los cinco mineros, cosa que se ha ido produciendo y solamente falta uno por encontrar. Luego vendrá el momento de la búsqueda de las responsabilidades, de todo lo que venga. Y cito al presidente de la República: aquí si hay responsabilidades no va a haber impunidad. También quiero señalar que desde el día cero, desde el primer momento, el organismo técnico del Estado que tiene que buscar y fiscalizar este tipo de responsabilidades en accidentes de la minería es el Servicio Nacional de Geología y Minería, el SENAGEOMIN, que está constituido, que está fiscalizando tanto aquí en estas dependencias como también en las faenas de teniente en la cordillera. Además, se suman las fiscalizaciones que está realizando la Dirección del Trabajo y el trabajo mismo de fiscalización y de búsqueda e investigación que lleva y lidera el Ministerio Público, y esta vez trabajando con la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, todas las especulaciones que se den tienen que quedar despejadas respecto a lo que se señala con las investigaciones. Más allá de eso no nos podemos referir por las investigaciones que acabo de señalar se están llevando de manera simultánea y paralela por estos 3 organismos. Alfonso. Muchas gracias. Ahí entonces, gobernador y delegado. Iván, cuénteme. Sí. A ver, clarifiquemos. Me parece que el título de nuestra pantalla clarifica bastante el asunto. Aquí murió un minero.
el día del accidente, eso se supo de inmediato, y quedaron 5 desaparecidos. En algún momento Carabineros dijo que estaban muertos, pero Codelco los dio por desaparecidos, y han ido apareciendo, desafortunadamente, tristemente, han ido apareciendo los cuerpos de 4 de ellos. Hay uno entonces que queda desaparecido, no sabemos las identidades porque, lo decía el gerente general de la división, el teniente, han centralizado en la Fiscalía ese trabajo, el de la identificación, ¿no? Así es, sí. Mire, pueden ser, de hecho, yo creo que así, que sientan en la vocería que hay cierta confusión, pero efectivamente, Iván, yo creo que lo más relevante hasta ahora es decir que hay un desaparecido, uno de los mineros desaparecidos. Hay uno fallecido rápidamente, Pablo Marín, es que el jueves se informó de la identidad de ellos. Y en definitiva, de los rescatados, queda uno por identificar, pero claro, es que, ¿sabes lo que pasa, Iván? Por lo que me han explicado internamente, es que lo más delicado acá, sin entrar en ningún tipo de detalle escabroso, digamos, es la identificación. Fue así que decidieron, por ejemplo, que los familiares de los mineros desaparecidos hasta ayer fueran bien de noche a entregar su carga ADN para después contratarlos con los restos que se van encontrando. Pero efectivamente yo creo que Raya Peralta Suma es una persona que está desaparecida aún, eso es lo más importante, un fallecido, y de los otros 4 ya se han identificado 3 y uno resta por ser identificado, pero queda uno todavía en ese espacio que tiene una forma de T, me explicaba el delegado presidencial de esta jornada, que no ha sido encontrado todavía. Y otro detalle que también nos han entregado fuentes policiales, fuentes de la investigación, es que se dio la sucesión de hechos rápidamente en la madrugada de hoy, porque justo donde encuentran el primero de los mineros, metros después encuentran al segundo, al tercero y al cuarto de los últimos. Entonces ha sido ese trabajo particularmente delicado, pero afortunado, comillas, si me entienden, ¿no? En términos de que estaban todos muy cerca. Exacto. Falta el último, ha habido un contratiempo, me han dicho, en términos investigativos, pero están a puertas de llegar al lugar donde debería estar él. Y ahí el trabajo, por ejemplo, del presidente de investigación es vital. Es vital, me han hecho saber, porque se va apoyando brigadistas, rescatistas de Codelco, el trabajo pericial de la Policía de Investigaciones, y ellos, que tienen la posibilidad en nuestro país de hacer una identificación rápida, también lo van entregando así. Y se lo comentaba antes, Iván, yo no sé cuánto pudiste escuchar un poquito antes de que partiera la mesa central, pero si ese es el puesto donde se están haciendo las vocerías, allá al fondo, a unos 20 metros, está el punto de acogida de los familiares. Y hace poquito vi caminar por acá a don Manuel. Don Manuel es el padre de Moisés, uno de los 2 mineros que todavía no han sido identificados o hallados. Eso es lo que se está viendo, pero pasó con los ojos llenos de lágrimas el punto de acogida, que nos dice algo. Porque la verdad es que los familiares están recibiendo primero la información, como corresponde. Luego se oficializa a los medios de comunicación, al resto. Sí, ahora, pero es súper delicado, y va más de algunas de estas cosas las vivimos también en su momento en la mina en San José, en los 33 de Atacama, porque se aprendió mucho de eso, de esto de entregar información primero a los familiares, incluso aunque no tengan información, es decirle, todavía no tenemos antecedentes nuevos, pero les contamos que no hay antecedentes nuevos. Eso baja, pero sustantivamente, la angustia de los familiares de los mineros, que desde el jueves están básicamente sin dormir, digamos. Evidente, claro. Codelco sigue dando por desaparecido al quinto de los mineros desaparecidos, en on y en off, digamos. Lo dijo el gerente general de la división, el teniente. En off, me parece que a ti te han dicho lo mismo, porque hubo algunos medios que se adelantaron con esta información hace un poco más de una hora y daban por muertos a los 2. La probabilidad es baja, por cierto. Lo reconoció el gerente general de... Muy baja. Es así, pero bueno, pero todavía las cosas están como están, digamos. No se puede adelantar una información que en lo concreto no se... Al menos en lo que el reporteo tuyo y el que podemos hacer desde acá es el resultado que da, digamos, que esta persona está desaparecida todavía. ¿Sabes qué, Iván? Está siempre en la sombra de lo que ocurrió en Atacama, porque, haciendo un poquito de historia, ahí hubo 17 días en donde se daban por muertos a los 33 de Atacama. Entonces, esto no ha sido lo mismo. En ningún caso el teniente es parecido al pique, que era un pique casi ilegal, que era en donde desaparecieron los 33 mineros en su momento. Pero eso está siempre aquí. Yo he conversado con autoridades de gobierno y nos replican eso. Acuérdense que en Atacama, en agosto, septiembre y octubre, al principio se dan por muertos. Yo creo que eso es lo que mantiene viva de alguna manera la esperanza de que este último minero eventualmente, aunque
los porcentajes son súper bajos, eventualmente puede haber ahí alguna noticia esperanzadora, pero siempre está ahí, todos recuerdan ese momento. 17 días fue en su momento que los dimos por muertos hasta que se supo algo de ellos, entonces yo creo que eso está, y también la humana necesidad de confiar y tener anhelo y la fe de que al menos uno de 6 pueda estar con vida, pero lo que ocurra con eso se entrega oficialmente acá y a 20 metros extraoficialmente a los familiares en este punto de acogida. Así que, nada, Iván, lo que necesiten, vamos a seguir reporteando esto porque nos falta todavía parte de esta historia que contar. Quedamos en contacto permanente, Alfonso. Evidentemente lo de la mina San José es una experiencia que no se puede olvidar y es la que hace que se hagan todos los esfuerzos. Esto tiene que encontrarse a la última persona, se le tiene que encontrar viva o muerta, pero se le tiene que encontrar lo antes posible porque los familiares lo precisan y porque también es el país entero el que está atento a ese destino. Así que vamos a estar en línea permanente abierta con Alfonso Concha ahí en Rancagua, con los otros equipos también en la región de O'Higgins que están trabajando en esta cobertura de Tele 13. Alfonso, seguimos en cualquier momento. Buenas tardes, buenos días por ahora. Listo. Buen día. Alfonso Concha, ahí en la división, el teniente de Codelco. Vamos a lo nuestro aquí en Mesa Central, lo prometíamos al inicio del programa. Está Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Bien, buen día, Iván. Fin de semana muy triste, doloroso. Sí, así que es muy terrible. Nuestra solidaridad y las condolencias con la familia de los mineros. Triste y doloroso. Tomando en consideración además esta experiencia que no es hace nada, para nosotros no es hace tanto tiempo. ¿sí? O sea, realmente ese recuerdo está muy vivo. Digamos, ¿no? Así es. Ya, toca quincena de Criteria. Encuesta presidencial. Así es. Hay muchos atentos a esto, a este momento. Cuénteme. Vamos viendo las láminas de inmediato. ¿Qué quiere que le cuente? Partimos por las menciones espontáneas. Esto es la pregunta de si, pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Una sola mención. Pregunta abierta. O sea, uno puede decir cualquier nombre. Exactamente. Yo puedo decir Cristian Valdivieso, creo que sea presidente. Oye, Iván, sí, y efectivamente el escenario sigue acotado como a 5 personas o a 5 candidatos fundamentalmente. Hay nadie prácticamente en 2%. Y lo que vemos es que 2% es la barrera, menos de 2% la barrera no se aparece. publica, claro. Entonces aquí tenemos la línea de tiempo y lo que vemos es que Janet Jara sigue primera, aun cuando baja un punto de 29 a 28. José Antonio Kast sigue en segundo lugar, aun cuando también baja un punto de 27 a 26. En un tercer lugar, ya hace un buen rato, Evelyn Matei, que se queda con 15, tenía 16, o sea, prácticamente lo mismo. Hay poco movimiento aquí. Y luego siguen Franco Parisi y Johannes Kaiser, ambos con 8% empatan, de menciones espontáneas. Y ahí es Parisi el que Parisi sube. O sea, los dos suben un poquito, pero Parisi sube más. Exacto, pero sube un poquito. Puntos. En general, no hay tanto movimiento eso en esta pregunta espontánea, efectivamente. ¿Y el trabajo de campo es de esta semana? Es de esta semana, desde el martes hasta el jueves. O sea, toda la polémica de la querella y de toda la polémica de Matei está recogida, digamos. Está recogida no pasó en nada. gran medida, sí, en términos espontáneos. Ahora, nosotros sabemos que muchas de estas polémicas viven o habitan en un mundo más bien de élite o interesado en política, y sabemos que la gran mayoría de este país no está preocupado de las polémicas de los políticos, estamos con otras preocupaciones fundamentalmente, pero no hay grandes movimientos acá. Lo que sí es, presentamos la encuesta de esta manera porque con las curvas se aprecia bien el movimiento, o sea, se aprecia bien desde dónde viene, por ejemplo, Evelyn Matei, que en abril de este año tenía 31 en esta misma mención. ¿De dónde vienen Parisi y Kaiser, digamos, hasta dónde llegaron? ¿Desde dónde viene José Antonio Kast? O sea, Janet Jara, desde el 2 de abril del 2025. Fíjate que recién, Iván, en junio se juntan las curvas entre Kast y Evelyn Matei. En junio. En junio, recién 22. En junio se juntan las curvas de ambos. Y ahí se produce el empate y ahí empieza a subir José Antonio Kast. Es interesante eso porque 11 puntos de diferencia. Claro, porque a veces uno dice, oye, ya se dio vuelta esto es inamovible. Bueno, hace no tanto pasaba eso. Y lo otro interesante que estuve mirando la encuesta Criteria del 2021. ¿Ya? Del 2021, o sea, hace 4 años atrás. Y fíjate que recién a finales de a principios de octubre, José Antonio Kast la da vuelta respecto de Sebastián Sichel. Exactamente. ¿Principios de octubre? A principios de octubre, recién se empieza a dar vuelta y ahí después vienen los debates. Y la empanada, el zapateo, la parada militar. O sea, la bajada de Sichel, la dada vuelta, se demoró un rato. Es decir, es interesante esto a propósito de todas las tensiones que hay en la derecha hoy día, que bajar, que dejar, que seguir. Mire, yo creo que las cosas se mueven y se mueven de manera importante. Ahora, es cierto que en ese caso la gente de Kast puede decir, en esa vez nosotros veníamos hacia arriba. Aquí ha habido una cosa más intercalada.
Claro. ¿Se puede dar vuelta igual a pesar de esos vaivenes? ¿Crees O sea, lo que estamos viendo acá es que las curvas acá se movieron en un mes y medio, 2 se movieron. Y 2, estoy mostrando que durante el 2021, quienes iban al principio punteando, que eran Sebastián Sichel y Gabriel Boric, duraron punteando y Sichel bastante más de lo que el tiempo que estamos hoy día, es decir, bastante avanzado, septiembre incluso, seguía Sebastián Sichel arriba y después se da vuelta. Porque la primaria de ese año también fue más o menos en esta época. Exacto. Digamos. O sea, los timings son parecidos. Digamos. Exacto, después de la primaria... Y el vuelito le duró hasta octubre. Claro, en la espontánea después de la primaria, Boric y Kast quedaron ambos con 25% arriba. O sea, perdón, Boric y Sichel quedaron ambos con 25% después de la primaria. Exactamente, después de la primaria en junio. Ahora, esta siguiente lámina también parece confirmar lo que dice Cristian Valdivieso. Esto es ante una papeleta cerrada. Esto es lo que hemos... Y es la misma papeleta o sea, podemos comparar porque es la misma papeleta. Exacto. ¿No? Hasta que no se inscriban los candidatos o que tengamos confirmación de toda la junta de firmas, vamos a mantener la papeleta. Exacto. Y lo que vemos que acá, claro, como dices tú, es una pregunta cerrada, como simulando una papeleta. Y tenemos 3 mediciones y esta es la primera que aparece la última, o sea, a principios de agosto. Janet Jara en primer lugar 30%, no se mueve nada respecto a lo que tenía el mes anterior, pero sigue en primera. José Antonio Kast 25%, teniendo una baja a principios ahora de este mes de 4 puntos. Tenía 29, había subido mucho, había subido 7 puntos la segunda quincena de julio y ahora baja 4 puntos para quedar en 25, en un cómodo segundo lugar sin duda. Tercera, Evelyn Matei, que mantiene los mismos 16 que tenía hace 15 días. Franco Parisi se pega un saltito de 7 a 10, queda situado en la cuarta posición. Johannes Kaiser sube un punto de 7 a 8 y Marco Enrique mantiene el 2% que tiene. Kaiser y Marco Enrique Dominami, que viene al programa de hoy, a propósito, Franco Parisi y Marco Enrique Dominami vienen. Kaiser y Enrique Dominami no estadísticamente insignificante la diferencia, ¿no? No es significativo. Mientras más chiquititos son los porcentajes, en todo caso, la significancia respecto al mes anterior puede ser mayor, aun cuando no haya grandes saltos. Es importante, ya. Pero efectivamente Franco Parisi tiene un salto significativo respecto a la medición anterior de 7 a 10%. ¿Hay algo a que atribuirlo? ¿Qué tipo de votantes son? Porque esto es un panel. Exacto. Ahora, lo que uno ve acá es que de alguna manera lo que pierde José Antonio Kast lo capitaliza Parisi en alguna medida y en menor medida Johannes Kaiser. Esos 4 puntos están ahí. Porque no es que aumenten los nulos o blancos, sino que se van a ese movimiento. O sea, hay gente que tenía una decisión y la cambia. Exacto. Lo que demuestra que también las decisiones hoy día son livianas, son volátiles y no son tan frías. Vamos a ver después un dato, más adelante si es que la tenemos, donde vemos los pisos y los techos. Y ahí, claro, José Antonio Kast tiene un piso bien duro, pero hay un porcentaje que igual podría cambiar de candidato, igual como los otros. Y una última cosa sobre esto, ¿esto Jara es el techo? ¿Ese 30 tan parejo? Yo tengo la impresión de que ella no se ha movido del 30% hace un buen rato. Da la impresión de que le está costando romper ese techo y que aparentemente lo es. Ahora, es un techo que por de pronto le sirve para pasar a segunda vuelta, pero que le está dificultando ser una candidata competitiva en esa segunda vuelta. En esa segunda vuelta, efectivamente. Ahora, es interesante aquí, a propósito de los comandos y otras cosas, cómo los partidos van tomando posición, porque hoy día ella muestra capacidad de pasar a segunda vuelta, ¿verdad? Y eso hace que los comandos quieran ir en la lista y mostrar cohesión. Porque la parlamentaria se acaba en la primera vuelta. Porque la parlamentaria se acaba en la primera vuelta. El problema es que si ella no tiene la musculatura para la segunda, vamos a ver qué es lo que puede pasar más adelante. Veamos la segunda vuelta, porque el gran argumento de los partidarios de Chile Vamos, de Evelyn Matei, es da más gobernabilidad, es más competitiva. Veamos cómo es el escenario de segunda vuelta. Si este domingo fueran las elecciones, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votaría? Escenario: José Antonio Kast contra Janet Jara. José Antonio Kast tiene 45, Janet Jara 34 y 21 nulo o blanco. Exacto. José Antonio Kast tenía 47, ahora baja 2 puntos a 45, pero sigue claramente en una distancia importante respecto a Janet Jara. 2 puntos que no capitaliza ella porque sigue en los mismos 34 puntos, sino que los capitaliza más bien el nulo y blanco, que se queda en 21%. Como los nulos y los blancos no son votos válidamente emitidos, esto si lo llevas a base 100 es un triunfo... Sí, holgadísimo. Muy holgado, exactamente. Estamos más cerca del, 60-40, no estimamos exactamente. Claro. Evelyn Matei contra Janet Jara, 40-34. Jara se mantiene igual en 34, pero Evelyn Matei baja a 40 y suben los nulos o blancos. O sea, sí. Evelyn Matei no baja, se mantiene en los mismos 40. Pero sería menos competitiva, aparentemente. Aparentemente, bueno, José Antonio Kast saca 5 puntos más de lo que saca Evelyn Matei. Y el nulo blanco sube 5 puntos respecto de... Pero ambos candidatos, Kast y Matei, en menor medida, pero ambos claramente le sacan
su buena cabeza a Janet Jara en segunda vuelta por ahora. O sea, esta es una buena noticia para José Antonio Cast, una mala noticia para Chile Vamos entendiendo, y mala para Janet exacto, Jara. entendiendo que las segundas vueltas son competitivas más de lo que parecen hoy día y hay que verlas en el momento en que estas se desarrollen. Claro. Hay que ver cómo le va en la primera vuelta a Janet Jara, porque no nos olvidemos que ella no parecía competitiva, pero cuando se pega el salto en la primaria, bueno, mira ya lo que pasa. Pasa algo Esto es importante. interesante porque una cosa es contestar una encuesta hoy, que es 3 de agosto, y otra cosa es estar en la soledad de la Exacto. Cámara Secreta. Y las campañas y otras cosas, exactamente. Y, efectivamente. en el momento en que ya hasta antes de la primaria, muchas encuestas mostraban, naturalmente, que podía haber una segunda vuelta entre dos de derecha. Lo que pasa es que el salto y el envión que supone una buena campaña y una buena elección te puede dejar... puede cambiar mucho las cosas. Te puede catapultar, Ya, exactamente. esto se va a definir el 16 de noviembre, que faltan 3 meses y medio en la práctica. 3 meses y medio. Veamos la elegibilidad. Esa, Sí. Elegibilidad. Ya, ¿qué es esto? Y aquí lo que te comentaba, hay dos mediciones, pero lo que te está mostrando es que el no votaría, que es lo que está abajo, Como en gris, ¿ya? Exacto, hay un 43% de personas que dicen que nunca votarían por Evelyn Matei. Ya. Por lo tanto, hay un 57 que están disponibles. Algunas más duros. Del total, claro. Exacto, algunas más duros, que ese 20%, y que otros más votaría, livianos, que lo que más un probable es que 37 que vote. dice podría ser, otros dicen más duro. Ya. El caso, por lo tanto, tiene un muy buen piso. Y en un mes mejoró el número de Evelyn Matei. 2 puntos, sí. Claro. También mejoró el número de José Antonio Cast, que tenía una detracción, es decir, 50% que no votarían nunca por él, ahora baja a 47. Es buena noticia y también sube para un él. 53 los que considerarían. Y ahí lo que vemos es que efectivamente José Antonio Cast tiene una base más dura, porque hay un 29 que dice lo más probable es que vote por este candidato versus un 24 que dice podría considerarlo. Ya. Pero sumado a ambas cosas te muestran que ambos, Matei y Cast, a diferencia de los otros candidatos, tienen un porcentaje por sobre el 50% sobre el 50. de disponibilidad al día de hoy. Janet Jara tiene un 56 que dice que nunca. ¿Te Y fijas? esto Entonces, estadísticamente es igual que el que hace un mes, digamos. exacto, tenía 55, ahora tiene 56 de detracción. Sube Que un nunca puntito. votaría por ella. Pero al día de hoy, Al día de hoy, sí, efectivamente. Otra cosa es con guitarra Claro. en 3 meses más. Digamos. Claro, y alguien también te podría decir, bueno, 56 te dice que no, pero ya tiene un 44 potencialmente disponible, que tiene alguna posibilidad. Claro. Y tiene un voto duro, mira qué interesante, De de 30%. 30%. Eso Exactamente es lo que inamovible. tiene el presidente Boric hoy día. Ya, está buena. Ya, y Franco Parisi y Johannes Kaiser comparten este sentimiento en contra de 63% que nunca votaría por Franco Parisi y un 67% que Claro. nunca votaría por Kaiser. Exacto, al día de hoy, al menos por lo menos tienen una detracción importante. Lo que no significa que no puedan tener igual, porque de 63, ¿verdad? Todavía te queda más de lo que están sacando hoy día en los escenarios de primera vuelta, Claro, como queda por 30 y oportunidad de tantos por ciento, crecimiento. claro. Exactamente. Ya, o sea, podría ser. Digamos. Exactamente. Siguiente lámina de esta encuesta criteria, la entrega de hoy. Estos son los perfiles, esta es la última, perfiles de los candidatos presidenciales de acuerdo a sus características. A distintas características. Es empático, competente, firme en sus convicciones, conciliador, esas son como las blandas, y puede mejorar la salud pública, puede generar más empleo y sueldos, puede ordenar la migración, puede mejorar la seguridad. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee? Todas estas cosas, lo ideal es que toda la gente diga que tienes todos estos atributos, Claro. ¿verdad? Ya, entonces lo primero es mirar el promedio. En promedio, los más sólidos son José Antonio Cast, que tiene en promedio un 33% de asociaciones con cada uno de estos atributos. Ya. Janet Jara tiene un 31% de asociaciones con esos atributos, ¿verdad? Es decir, O sea, un 33% de la gente asocia estos atributos con José Antonio Cast. en promedio, Y un exacto. 31% a Janet Jara. En promedio. eso. En promedio, ya. Por eso, mientras más alto el promedio, mejor en esto, porque todos los atributos son positivos. Claro, ¿ya? Entonces ya. tú quieres sumar y después dividir por la cantidad de atributos y quieres que tener la mayoría. Ya. Evelyn Matei viene en tercer lugar, queda en tercer lugar con un 23%, es decir, 10 puntos porcentuales más abajo que José Antonio Cast, pero 10 puntos también más arriba que Johannes Kaiser y 11 puntos más arriba que el promedio de Franco Parisi, que tiene 12%. Y lo Ya. que tenemos graficado acá son las desviaciones respecto a sus propios promedios, hacia negativo o hacia positivo, que lo que muestra es dónde la gente lo está viendo más firme, ¿ya? Y dónde están viendo más firme, por ejemplo, a José Antonio Cast claramente en su propio perfil, que entendemos que tiene un 33% positivo. Lo ven más firme en ordenar la migración, claramente, y en mejorar la seguridad, donde, por ejemplo, en ordenar la migración tiene 33% de su promedio, más 12 puntos, es decir, Ya. 45% de asociaciones en que está capacitado para ordenar la migración. Exacto. Pero lo ven más débil. Pero en- 17 en firme en sus convicciones. que firme en también sus es alto, convicciones, ¿verdad? también destaca en su perfil, pero lo ven más débil en ser empático, que tiene menos 11, es decir, tiene
en vez de 33 hay que restarle 11, Es el tiene número, 22. la barra más grande de todas las que está. Exacto. Esto la gente que lo está oyendo por Tele 13 Radio no, es Pero- difícil de entender. exacto, Pero pero- cuando lo vean, ya, menos 11 puntos en que es empático. Exacto, pero eso quiere decir que tiene 22 de asociaciones, que es más de otros, ¿te fijas? Pero en su Ok. propio perfil no es lo que más lo caracteriza. Perfecto. Y ¿Cómo? menos 9 que es conciliador. Exacto, que es exactamente la antítesis de lo que representa Janet Jara, que es en su perfil no es vista como capacitada para ordenar la migración, no es vista particularmente capacitada para mejorar la seguridad, pero es vista como muy empática y particularmente conciliadora, donde su perfil sube respecto de su promedio y también la ven más cercana a mejorar la salud pública. ¿Ya? Llama la atención que José Antonio Cast tiene menos 7 en eso, en la salud pública. Sí, pues exactamente, dentro de su propio perfil. Ya. Es decir, él destaca más por otras cosas que tienen que ver con la migración y la seguridad. O sea, tiene un posicionamiento muy sólido ahí. Ahora, ¿qué es mejor? Tener un perfil donde se destacan algunos elementos claramente, como migración y seguridad en el caso de Cast, aunque se te descuadren otros como ser empático, o ser como Evelyn Matei, que tiene todo parejito, todo más cercano al promedio. Claro, Evelyn Matei ¿Qué es mejor? Evelyn Matei tiene todo más parejito, por lo tanto tiene el potencial de destacar en todo, pero a veces te desperfila porque no tienes nada que te caracterice en particular. ¿Ah? Tiene el potencial de tener un buen equilibrio, si tú quieres, en su radiografía entre las variables blandas y las duras, pero no destaca nada en particular. El punto de Evelyn Matei es que tiene que subir ese 23%, tiene que tener más asociaciones. Ya. Si yo tuviera más asociaciones, superara a CAS o a Jara en asociaciones promedio, lo ideal es tener un buen perfil intermedio porque soy una persona bastante sólida en los atributos blandos y duros. Porque hay más gente Exacto. que está Exacto. disponible a darme Porque me a están creer viendo que por mi los dos atributo- lados, me exacto. están viendo balanceado. Exacto, balanceado. y que tengo atributos duros Exacto. y blandos. digamos. Ahora, dicho eso, tú ves a CAS mucho más perfilado en seguridad y migración y ves a Jara, que son las dos que están arriba, mucho más perfilada en conciliación y empatía. ¿Cuál es la conclusión? Si uno cruza esto por intención de voto, se da cuenta que hoy día lo que está dominando a la mayoría del electorado es, o importando más, son las variables de orden migratorio y de seguridad más que las variables blandas. Ah, claro. Porque si no, José Antonio Cast tendría estaría más- menos porcentaje de votación. Menos porcentaje de intención de voto al día de hoy. Porque lo encontraría un poco empático y Exacto. eso sería importante. No parece tan importante. Exacto, yo creo Eso que ahí está la respuesta que tú me preguntabas sobre el techo de Janet Jara, de la medida que ella solo se quede en los atributos blandos y no logre traspasar fuertemente eso, en alguna medida a los atributos más bien técnicos o de mejoramiento de cosas de las realidades concretas de la vida de la gente, va a ser difícil. Claro, las Lo- tres más importantes: empleo y mejores sueldos, ordenar la migración, mejorar la seguridad. Estoy arbitrariamente diciendo que son las tres más importantes, pero son las que parece que dominar la agenda de la presidencial. No destacan en su perfil. A Janet Jara le sale todo en rojo, digamos. Claro, y al revés, a veces cuando estás demasiado cargado en un atributo blando, cuesta que te vean en lo otro. Como capaz de... Porque está demasiado saturado el atributo y por lo tanto te inhibe o deslava el otro. Entonces, ¿qué es lo que creo yo acá? Es que los atributos blandos operan con mucha fuerza y destacan en una elección cuando estamos en el país de alguna manera en régimen. Las cosas están tranquilas, estamos creciendo Claro. naturalmente, la delincuencia está relativamente controlado y lo que se busca son cambios sociales y empatía para poder sintonizar con esa demanda por cambios y ser sociales. conciliador para Exacto, tener acuerdos. por Exacto. ejemplo. Pero Hoy día pero en lo un que está momento más dominando crítico, es los temas de empleo, los temas económicos y los temas de seguridad y los temas migratorios. Eso es lo que está de alguna manera correlacionando más directamente con la intención de voto. Dicho eso, ¿cómo funciona la semana política en relación con estos mismos números y con la perspectiva hacia adelante? Tú dices, efectivamente, la pelea por la campaña sucia es una pelea media política, media de la élite, no se trasunta al 100% de los votantes, ni menos de los encuestados, pero de alguna manera empieza a generar masa crítica hacia el futuro, digamos. El hecho de que Evelyn Matei haya dicho, mire, me tratan como enemiga, no como adversaria, y yo no sé si voy a votar por José Antonio Cast si es que él pasa a segunda vuelta, al votante de derecha, por lo menos lo que uno recoge es que le cayó mal. Y eso puede significar algo más en encuestas futuras, ¿o no? Sí, y yo eventualmente creo, yo creo que dos cosas. Uno, ella salió a defenderse frente a un ataque que ella considera miserable y que puede tener muchos argumentos. Me parece incluso el argumento de la defensa de la democracia es súper pertinente. Es decir, si no lo decimos en campaña cuando lo decimos, y no es un problema de buenismo, es un problema objetivo y real. Sí, ¿Ah? claro. ¿no? Y por lo tanto, y en términos estratégicos, ella logró capturar nuevamente la atención para sí misma. ¿Ah? Salir de la tensión entre José Antonio Cast y Janet Jara y por tanto, y otra vez ella ponerlo fue en el sí mismo. centro. Exacto. Ya, dominó la agenda en ese sentido, igual que hace 2 semanas. Exacto. El punto es, ¿para qué quiero dominar la agenda? Yo creo que esta agenda de la tensión y de la pelea no le va a seguir rindiendo, sin duda, no le va a rendir y puede espantar eventualmente a cierto electorado de derecha. Y
Y lo que debiera pasar, uno pensaría que si captura la agenda es para hacerle una propuesta al país que sea distinta, o por lo menos con matices respecto a lo que hace José Antonio Kast, y claramente distinta a la que hace Janet Jara, de manera de poder recuperar un cierto posicionamiento. Ahora, Dicho de otra manera... Debería meterse un problema ahí entonces, que es cómo sigue en su relato, cómo sigue en su discurso, de qué se va a tratar su candidatura de aquí en adelante, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo tengo a ver, dos cosas. Uno, creo que la ambigüedad respecto de su apoyo en segunda vuelta la complicó con su electorado de derecha, sin duda. Creo que ella debiera aclarar que ella, en cualquier caso, va a votar por el candidato de oposición o que vaya contra el oficialismo. Claro, porque esto hasta con la gente de Chile Vamos. Enerva a la gente, exactamente, ahí hay un problema. Ahora, dicho eso, es interesante mirar la elección porque la tensión hoy día electoral está puesta entre el miedo, bueno, lo dice bastante bien Carlos Peña hoy día en su columna. Nosotros algo lo conversamos en página 13, pero la semana pasada, pero entre el miedo, ¿verdad?, el temor a la violencia, a la muerte, al crimen organizado y de alguna manera también la rabia frente a los abusos de las élites, si quieren. Eso es lo que domina Janet Jara. Yo, a propósito de la tristeza del día, yo veo muy poco esperanzadora la campaña presidencial este año, la verdad sea dicha, y creo que ahí hay un espacio importante que no se ha ocupado y que debiera ser el espacio natural de un desafiante de estos personajes. Y esa campaña más esperanzadora desde mi punto de vista, estamos hablando de campaña, no necesariamente realidad, pero campaña debiera estar articulada en torno a una emoción distinta. Las campañas son muy emocionales, hoy día están muy fuertemente saturadas de emociones, y esa emoción desde mi punto de vista tiene que ver con la esperanza de que el país no solo va a dejar de estar mal de alguna manera, sino que puede estar mejor. Ya, pero ¿cómo conversa eso con lo que veíamos respecto a los atributos? Porque tú me decías, los atributos que están mandando, ordenar la migración, mejorar la seguridad, mejorar la salud pública, generar más empleo y crecimiento, esos son atributos duros. ¿Cómo conversa esa esperanza con esos atributos duros? Porque la esperanza suena como una cuestión más poética, más empática, si se quiere. Bueno, pero mira, si tú concluyes que el país está complicado, como el diagnóstico que tiene la oposición, está devastado, está en el suelo. Bueno, lo que tú debieras apostar, o haber un espacio para decir, bueno, hay que levantar el país. Y para levantar el país no se requiere solo empujar o atizar el miedo o atizar la rabia. Se requiere esperanza, ganas, energía, movimiento, inversión y posibilidad de que la gente tenga la opción de recuperar su proyecto vital. Y eso pasa por apuntar al empleo, apostar a mejorar los sueldos. Y esa dinámica es una dinámica que genera una esperanza que hoy día no está dando vuelta. Lo digo ¿Y que no está en Kast y en Jara? Yo no lo veo. Yo no lo veo con tanta claridad, porque la atención está puesta más bien en el miedo y la rabia. ¿Ya? Digámoslo, mira, por ahora, usemos una fantasía porque no vamos a tener contrafactual, cortito. Si estuviera vivo el presidente Piñera, que en paz descanse, todos estarían diciendo o comentando que él querría ser candidato. Claro. Digamos, asumamos, ok, dame el beneficio. Lo más probable es que lo sería. Dame el beneficio, ok. Check. Segundo, si fuera candidato, muchos dirían, bueno, probablemente tendría opciones de ganar. También no sería... Ya. Bueno, dicho eso, ¿cuál sería el territorio que buscaría sembrar Sebastián Piñera en una nueva campaña? Yo creo que él no se hubiera convertido en el zar de la seguridad, tendría muy buenas medidas en materia de seguridad. Porque además le sacarían a cada rato en cuenta, se le acabó la fiesta a los delincuentes. Evidentemente. Tendría muy buenas medidas, habría estudiado eso, tendría un zar de la seguridad conversando y hablando y cubriendo ese flanco. Pero su territorio natural es el territorio de levantemos el país. Arriba los corazones, como decía Piñera. Claro, no sé si con esa tensión, porque hoy día la cosa está más compleja, pero arriba los corazones, levantemos Chile, volvamos a recuperar una cierta mística de lo que el país en algún minuto tuvo, representó y significó, no solo en el contexto del resto del país en América Latina, sino que para la gente que podía expresar y desarrollar sus propios proyectos vitales. Y esa energía, esa adrenalina no está en esta campaña. Ese espacio lo podrían ocupar dos de nuestros invitados hoy día, Marco Enrique Domínguez, meses que junta las firmas, Franco Parisi, que vienen al programa de hoy. ¿Podría ser ese espacio para ellos? Yo creo que si no lo toma, que es un espacio natural de Evelyn Matei, que es economista, si no lo toma con más fuerza, con más dirección, alguien lo va a tomar, por acción vacante o por omisión. Cristian Valdivia, soy director de Criteria. Con la encuesta de esta semana, ya, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Vamos a ver la próxima semana y entonces en 2 semanas más hay otro criterio, ¿no? Vamos a ver cuándo, pero al menos en 2 semanas más. ¿Puede ser la próxima semana? No ¿Estás cambiando de planes? ¿Ah? ¿Sí? No. ¿No? Ya, 2 semanas más. Ya. Después sí.
Todavía no hay nada que hacer público, pero podría ser. Está entretenido esto, sí. Está interesante. Está bueno, ya. Con Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muchas gracias, Cristian, por venir hoy día al programa. Luego viene el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, y Marco Enrique Sominami, precandidato presidencial independiente, aquí en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo y todas nuestras plataformas, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Ministro, usted en tanto ministro de Hacienda es miembro del directorio de Codelco. ¿Qué le parece lo que ha pasado? Es la peor tragedia para Codelco en poco más de 30 años. Sí, en realidad el ministro de Hacienda ya no es integrante del directorio de Codelco desde hace ya bastantes años. Desde la Junta de Accionistas. Desde que se adecuó al gobierno corporativo, ¿cierto? Codelco tiene tiene varios directores nombrados por alta dirección pública y el presidente del directorio nombrado por el presidente de la República. Tiene toda la razón. Pero eso no quiere decir que no sea sí doloroso, participa en la Junta de preocupante. Accionistas, ¿no? Sí participa en la Junta de Accionistas de Codelco, en la Junta de Accionistas una vez al año. Claro. Eso sí. Esa es la ligación, bueno. Así es. ¿Te aprovecha la corrección? Sí, bueno, es una situación muy dolorosa. Preocupante porque nuestra minería, ¿cierto? Nuestra industria minera ha sido una industria que ha progresado mucho a lo largo de los años en términos de reducción del riesgo de accidentes, y encontrarse ahora con un accidente con víctimas fatales, por supuesto que es una situación seria. Una mala noticia para Codelco, una tragedia para Codelco, cuando había sido una buena semana. Se había conocido el tema de los aranceles al cobre en Estados Unidos y el hecho de que todo lo que exporta Codelco a Estados Unidos, todo lo que exporta Chile a Estados Unidos, quedaba con arancel cero. Claro, bueno, son por supuesto dos cosas muy diferentes, pero son contrastes de la vida que a veces se producen. Pero claro, tuvimos esta semana que terminó la noticia de que Estados Unidos finalmente no aplica el arancel o la sobretasa de 50% a las importaciones de cobre. Particularmente nos importaba las importaciones de cátodos de cobre desde Chile. Eso quedó con un 0% de arancel. Y no solamente en relación a la sobretasa de 50%, sino que también en relación a lo que en Estados Unidos han llamado aranceles de reciprocidad. Es decir, si se aplicara el 10% al resto de las exportaciones de Chile a Estados Unidos, el cobre estaría con 0. Igual, claro. Y de hecho es interesante porque en estos momentos, con esa combinación y todavía estando pendiente del resultado de la negociación que se llevó a cabo durante la semana pasada, Chile es uno de los países con menor tasa promedio de aranceles para entrar a Estados Unidos en estos momentos en el mundo. Hay solo unos pocos más, Irlanda, algunos países más pequeños que están en una situación parecida, pero todo el resto está de ahí para arriba. Y nosotros, bueno, un equipo, ¿cierto?, de la Cancillería y del Ministerio de Hacienda que estuvo toda la semana pasada en reuniones con los representantes de USTR, del representante de Estados Unidos para Comercio, buscando una serie de acuerdos con el propósito de bajar de ese 10% general con el cual quedamos el 2 de abril. Interesante eso. Yo entiendo que esas conversaciones son confidenciales, digamos, hay un acuerdo recíproco de reserva, pero ¿ese sería el escenario? ¿Que el 10% sería el techo para los aranceles a los productos chilenos? Eso es lo que estamos buscando, pero por supuesto para eso tiene que materializarse los acuerdos. Que sigue ahora en términos de conversaciones telemáticas esta semana que Probablemente empieza, ¿no? Durante esta semana vamos a quedarnos en algunos puntos relativamente menores pendientes que se van a estar cerrando durante esta semana, y ojalá que esta semana ya tengamos una resolución definitiva. Así como el cobre queda fuera, Brasil le impuso, Washington le impuso 50% de aranceles, pero dejó afuera varias cosas, digamos, el jugo de naranja, las exportaciones de Embraer, otras cosas, fuera con un arancel distinto, incluso en algunos casos cero. ¿Podría ser el caso de que hubiera más productos, aparte del cobre, que quedaran con cero arancel, como están en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Es una posibilidad porque ha estado ocurriendo en varios acuerdos más. En el acuerdo con la Unión Europea hay varios productos que se exceptúan del arancel de 15%, es decir, que quedan con cero, entre los cuales hay materias primas, por ejemplo. Entonces, es una posibilidad, pero digamos, no podemos asegurarla hasta que se cierre todo este proceso. ¿Qué horizonte maneja usted como para que ese proceso se cierre? Bueno, yo esperaría noticias dentro de los próximos 15 días. Ya, como para que estemos claros, digamos.
sí, así es. Porque hay preocupaciones, los exportadores, algunos exportadores decían, le criticaban que usted había dicho que era una buena noticia, o que el canciller había dicho que era una buena noticia si esto quedaba en 10, y que consideran que no, porque teníamos 0 con el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted llamaría a la calma en ese sentido? O sea, nosotros no hemos dejado de buscar, acercarnos o volver a nuestro TLC. ¿No está resignado el gobierno? El gobierno no está resignado, las negociaciones se han llevado a cabo de manera, yo diría, bastante positiva, pero por supuesto la parte del lado de Estados Unidos todavía tenemos que confirmarla, tenemos que saber exactamente cómo ellos quisieran cerrar esta negociación. Ya, vamos a ver qué pasa en los próximos 15 días, como dice usted, ministro. Ya, vamos a las malas noticias. Uno, lo que informó el Instituto Nacional de Estadística respecto del empleo. ¿Cuál es el problema del empleo en Chile, en su opinión? Bueno, para hacer una transición un poco más gradual, acordémonos que también tuvimos IMASEC el viernes. Vamos a ir a eso también. Tuvimos un IMASEC bastante positivo. Bastante positivo, pero por debajo de lo que esperaba el mercado. Sí, la diferencia estuvo básicamente en la producción minera, que tuvo una caída en el mes de junio en particular por una explotación importante durante ese mes, pero por lo que hemos contratado eso fue de carácter transitorio y probablemente se recupere ya al mes siguiente. Ya, pero, o sea, igual usted considera que es buena la cifra de IMASEC de junio. Bueno, sobre todo porque el IMASEC no minero, que da cuenta del 90% de la actividad económica del país, creció 4,8%. Sacando la minería es 4,8%, eso es una cifra harto a la hueña, digamos. Con sectores que crecieron más de 8%. Manufactura creció 8,3%, me parece. Comercio creció 8,5%. Servicios creció más de 4%. Otros bienes, entre los cuales está construcción, creció 2,5%. Entonces son cifras bien positivas. De hecho, nosotros el cálculo que hicimos es que si uno toma los 12 meses terminados en junio, comparado con los 12 meses terminados en junio del 2024, estamos en un 2,8% de crecimiento. Entonces ya no es el 0,2, ya no es el 1,8, ya no es el 2, ya estamos acercándonos al 3. Y eso por supuesto que es una buena noticia. De hecho fue 3% el crecimiento del trimestre. Del segundo trimestre. Del segundo trimestre. ¿Se podrá mantener? Porque hay que esperar las cuentas nacionales. ¿Se podrá mantener ese ritmo los 6 meses que quedan? Bueno, yo diría por lo menos el trimestre que sigue debería ser también positivo. El último va a tener una base de comparación un poco más alta, así que ahí ya veremos, pero esto lo que nos asegura es que nos vamos, estamos bastante bien encaminados al 2,5% de crecimiento que teníamos como Ministerio de Hacienda para este año. Está más firme esa cifra, en su opinión. Sí, pues, y que los otros analistas, organismos internacionales poco a poco se van acercando a esa cifra. Entonces, ya no se ponga a pelear con los no se ponga a pelear con los otros analistas. No, yo valoro que se vaya actualizando las cifras. Ya, eso ahora esto tiene que ver con el tema de empleo, ¿cierto? Porque para crear empleos hay que crecer. Es que esa era la pregunta. El problema del empleo es un problema con las reformas, que se le echa la culpa a las 40 horas, a la reforma de pensiones, en fin. ¿Es un problema de la gestión de la ex ministra del Trabajo, que ahora es candidata, Janet Jara, o es un problema de crecimiento? Mire, en el tema del mercado del trabajo, yo he venido aquí varias veces, he hablado varias veces del mercado del trabajo, y hay que entender que el mercado del trabajo ha tenido cambios estructurales muy importantes durante los últimos años, ¿no? Parte importante de ellos tienen que ver con el lado de la oferta de trabajo, ¿no? De hecho, hoy día la tasa de participación de los jóvenes o de los mayores de 60 años es más baja y no se ha recuperado, no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. ¿Esto por qué tiene que ver con la creación de empleo y la tasa de desocupación? Porque esos trabajadores o esas personas tradicionalmente tendían a ocuparse más en empleos informales. ¿Ya? Y lo que ha estado pasando durante este periodo es que han caído los empleos informales en cerca de 100.000 ocupaciones, mientras que los empleos formales han crecido en cerca de 100.000 también. O sea, cambió la proporción. Entonces, en el neto se balancean las dos cosas, aparece un crecimiento bajo en el total, pero ha habido un recambio, una recomposición muy importante del tipo de empleos que tenemos en Chile.
Claro, pero la cantidad de personas ocupadas permanece prácticamente... O sea, usted sabe que se armó toda una polémica por las 141 personas de diferencia entre un trimestre y el otro, o sea, entre un año y el otro, digamos, de personas ocupadas. Claro. Cuando comparamos las cifras absolutas, tenemos que siempre pensar qué es lo que estaba en la base, qué es lo que había hace un año atrás. Y hace un año atrás estaba en pleno desarrollo el censo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que el censo ocupó 25.000 personas. ¿Ya? Y de hecho, si usted mira la encuesta de empleo, aparece una caída del empleo público en 12 meses. Después de que durante tanto tiempo... Esta encuesta del INE. Claro, discutíamos que se creaban mucho más empleos públicos y privados. Bueno, ahora cayó 7,5% respecto de 12 meses atrás. Y eso porque refleja, dejaron de estar empleadas esas personas. Entonces, si descontamos eso, ya la variación no es cero, es más o menos algo más de 25.000, que de todas maneras está por debajo de lo que deberíamos estar creando como economía, porque para una economía que crece 2,5, deberíamos estar creando el orden de los 100.000, 120.000 empleos al año. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar para los próximos meses? Deberíamos ver cifras más positivas de creación de empleo, va a desaparecer el tema del censo de la base, la economía está ganando velocidad. Además pasamos el invierno, digamos, va a ser una mejor temporada. Claro, así es. Y además, espero yo que a raíz de la preocupación que hay por el tema de la creación de empleos, el Congreso pueda aprobar rápido un proyecto que se presentó ya hace algunas semanas atrás, que es para unificar los subsidios a la contratación, porque nosotros teníamos 6 subsidios distintos, gastábamos más de 100 millones de dólares en esos subsidios. Claro, y todo esto se juntan en un solo subsidio. Exactamente. ¿No? Entonces eso debería ayudar bastante. Eso debería ayudar. Pero dicho eso, nuestra creación casi nula de empleo o de escasa de empleo, ¿es un problema de la nueva realidad que regula el mercado del trabajo en Chile? ¿Es un problema de que no estamos creciendo lo suficiente? ¿A qué lo atribuye usted? Hay factores que son más estructurales, que tienen que ver con este cambio en la participación laboral de los más jóvenes y de los más viejos, que tiene que ver con la evolución de la población en edad de trabajar, o la población entre 25 y 55 años. Y hay otros factores que son más coyunturales, que tienen que ver con cómo va respondiendo el empleo de manera rezagada a la actividad económica. Entonces, por eso creo que esos factores más coyunturales vamos a ir viendo que desaparecen en los próximos meses, y va a quedar todavía, ¿cierto?, ese fenómeno más estructural, pero que tiene que ver con algo que no es malo en sí mismo. Por supuesto que se formalice el empleo en Chile, por supuesto que es algo positivo. O sea, mirando el vaso medio lleno, claro, por supuesto, pero desde el punto de vista de que tenemos 9.300.000 personas ocupadas y son más o menos las mismas que hace 15 años, eso no está correcto. O sea, por eso David Bravo habla de una emergencia desde el punto de vista del empleo. Sí, David Bravo siempre lo que ha hecho es comparar con la situación previa a la pandemia, en términos de la tasa de ocupación. Pero ahí es donde se da este fenómeno de la menor participación laboral de los más jóvenes y los más viejos. Pero tenemos que tener claro, sobre todo cuando miramos números absolutos, que hoy día la población entre 25 y 60 años no está creciendo al ritmo que crecía hace 10 años atrás. Y por lo tanto eso va a afectar todas las cifras absolutas de generación de empleo. En términos de números absolutos es más difícil crecer, por lo tanto lo importante es la proporción. Claro. Y en ese caso, ¿cómo aparecen los números? Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es consolidar un crecimiento de la economía mayor al histórico. Tenemos que hacer más efectivos nuestros incentivos a la contratación, y tenemos que hacer inversión en productividad para que las personas puedan adquirir las competencias que hoy día están requiriendo del mercado del trabajo. ¿Cuáles son los incentivos a la contratación? ¿Se refiere al proyecto de subsidio? Sí, claro. ¿O hay otros incentivos posibles? A eso me refiero. Ah, ya. A eso me refiero, sí. Y desde el punto de vista del crecimiento, ¿hay algo que podría hacer? ¿Hay algo que le quedara a usted como ministro de Hacienda por hacer? Sí, hay, por supuesto, hay hartas cosas que hacer, pero en lo más inmediato, uno de los sectores que está rezagado y que al mismo tiempo incide mucho sobre el empleo es el sector de la construcción. Como sabemos, este es un sector fue muy golpeado desde el estallido, durante toda la crisis, y después por las restricciones de carácter financiero. Bueno, por eso es que hace algún tiempo se propuso y finalmente se aprobó
esta ley que establece un subsidio a la tasa hipotecaria. Exacto. Y una garantía, ¿cierto?, al crédito hipotecario, que respecto a la cual ya se hizo una licitación. Se ofreció tasas menores a las de mercado en cerca de 100 puntos base, o sea, un punto porcentual menos, lo cual significa bajar entre 80 y 100 mil pesos un dividendo para una vivienda de 4.000 UF, y la demanda ha subido sustancialmente. Ya, o sea, eso ha generado efecto. Ha generado efecto en la venta de viviendas y eso a su vez debería repercutir en una recuperación de la actividad de la construcción. Ministro, déjeme pasarlo a un tema más político. Veo que hay todo un debate respecto del comando de Janet Jara y de respecto de los economistas que pueden estar participando de ese programa de gobierno, de ese comando presidencial. Los economistas, particularmente los más prestigiosos, probablemente estén en el mismo dilema de si sumarse o no a un gobierno liderado por la izquierda. El mismo dilema que a lo mejor usted mismo afrontó cuando era presidente del Banco Central y lo llamó el entonces presidente electo Gabriel Boric para ser su ministro de Hacienda. ¿Usted qué consejo le podría dar a esos economistas respecto de cómo orientar la reflexión de si participar o no en un gobierno liderado por Janet Jara? Bueno, quizás la diferencia con ese momento que a mí en lo personal me tocó vivir es que esa conversación la tuve con el presidente después de la segunda vuelta, cuando ya estaba elegido, y después que entre la primera y la segunda vuelta hubo este acuerdo de implementación programática, que implicó un acuerdo político respecto ya de como del marco dentro del cual se iba a conducir el programa y la economía y los aspectos de las dimensiones fiscales del programa. ¿Eso hacía más fácil Eso hacía más fácil y por supuesto también la convicción que tenía el presidente en términos de hacia dónde cómo quería que se condujera la economía. Así que por lo menos eso es lo que me tocó a mí, eso es lo que hizo más fácil que yo me pudiera incorporar al gobierno. Y bueno, por supuesto cada proceso político es distinto del otro, habrá que ver cómo evoluciona el actual. Nosotros, como usted sabe, los ministros no tenemos permiso para intervenir en ese debate. No pueden estar en el debate y no pueden estar trabajando por la campaña. Pero dicho eso, usted sabe que hay varios que han pensado en la posibilidad de que usted siga de largo, que se repita el plato si es que Janet Jara gana las elecciones. No, yo ya tengo bastante con lo que han sido estos años. ¿No? ¿De ninguna manera? No, tiene que haber capacidad de recambio siempre, pues. Sí, pero a veces hay algunos nombres que son importantes. Bueno, pero usted bien lo ha dicho, ha usado el plural para referirse. Dicho eso, no sé si leyó hoy día una entrevista de Luis Eduardo Escobar, el encargado, el jefe del grupo económico de Janet Jara. Él dice ahí que plantea básicamente un gobierno socialdemócrata o un programa de gobierno socialdemócrata si es que Janet Jara gana, y dice que la candidata se define como socialdemócrata y que está lejos de conceptos como la lucha de clases, la igualdad de clases o la dictadura del proletariado, y que esto tiene que tener un programa exportador. Esto parece, voy a decirlo en términos bien brutos, pero un poco más a la derecha de lo que incluso era el programa de Gabriel Boric, digamos, ¿o no? Sí, bueno, no vi en detalle la entrevista de Luis Eduardo Escobar. Pero bueno, hasta donde yo he visto se han tratado de dar señales de que el programa definitivo de la candidatura de Janet Jara va a ser distinto del de la primaria, así que veremos cómo eso va cuajando. Ella acaba recién de nombrar a su equipo económico. Sí, claro, estas son las primeras definiciones, pero ¿le sorprende de alguna manera o no? Porque el titular lo vio, digamos. O sea, digamos, en términos de expectativa, no sé, yo sigo con cierta distancia el proceso electoral, así que prefiero no intervenir no se va a meter ahí. Sí. Ahora, hablemos de algunas cosas que desde el proceso electoral sí impactan en la labor del ministro de Hacienda. Franco Parisi, que va a estar en el programa en el siguiente bloque, anunció que la diputada Pamela Giles se integra al Partido de la Gente, que se integra a apoyar su campaña presidencial. En fin, ahí se arma una nueva alianza política y capaz que se reactiven la idea de los retiros previsionales, que ha sido una bandera de la diputada Giles de toda la vida. ¿Qué piensa usted ante esa posibilidad? Bueno, siempre ha sido una posibilidad en la cercanía de las elecciones, Ahora, como bien sabemos, ha habido ya 4 intentos durante el actual gobierno, ha habido 4 intentos que fracasaron porque no hubo apoyo de la mayoría del Congreso. O sea, de hecho,
los que se llegaron a votar, porque hubo uno que incluso se retiró por walkover, como se diría en el fútbol, los que se llegaron a votar incluso tuvieron una mayoría absoluta en contra. No es que no se alcanzara el quórum constitucional por ser una reforma constitucional, sino que hubo una mayoría absoluta en contra. Lo rechazó, claro. Y eso porque los parlamentarios, dentro de todo lo revuelta que puede ser la política, se dan cuenta de que los riesgos y los costos para el país son muy grandes. ¿Usted espera que ese consenso parlamentario se mantenga a pesar de la cercanía de las elecciones? Esperaría que sí. O sea, ¿cuál sería la razón para que ahora, cierto, se aprobara algo que se rechazó en momentos en que la economía estaba más débil, donde todavía no había reforma previsional? Ahora ya se aprobó la reforma previsional, muchos parlamentarios, ¿cierto?, dijeron que votaban a favor de los retiros porque no había cambio en el sistema. Ahora sí los hay, están todos en marcha, y la situación económica está mejor. Entonces, ¿cuál sería la razón para, en este contexto, votar a favor de un retiro? Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted. Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana aquí. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Don Buenas Iván, tardes ya. Yo feliz de estar acá, a pesar del frío, pero saludar a toda la gente y en particular a la familia minera de Chile por la tremenda tragedia que ocurrió en la mina del Teniente. Nosotros tenemos mucha cercanía con la familia minera y estamos seguros que si estamos en el gobierno vamos a sacar lecciones sobre esta terrible tragedia para que no se vuelva a repetir, no solamente en la gran minería, sino que también hay mucha situación similar en la pequeña minería del cobre. Sí, a propósito de eso, la Fiscalía confirmó la identificación de Jan Miranda como el cuarto minero de los que ha muerto en esta tragedia, y queda la identidad del minero desaparecido Moisés Pavés, que todavía está en el trabajo de búsqueda Codelco respecto de él. Vamos a la campaña presidencial. Presentó a Pamela Giles como militante del Partido de la Gente y como apoyándola en su campaña. ¿Qué lo une con Pamela Giles? Mucho. Primero, Pamela Giles es una tremenda mujer política. No es una parecida en la política. Ella luchó en los 80 muy fuertemente y entregó información muy importante durante su periodo como periodista de investigación. Y también tiene un arraigo muy importante en la política que muchos lo olvidan, especialmente en los partidos de la derecha. Ese entender y el escuchar a la gente. Hay algunos partidos que se creen que tienen que lograr solamente una cohesión por el dinero o por la posibilidad de conseguir un cargo en el gobierno. Doña Pamela tiene una sensibilidad especial que hay que escucharla. Ella es la autora del proyecto de ley para que todas las autoridades, incluyendo el presidente, se haga el test de droga, cosa que está en falta el presidente Boric, y el Partido de la Gente, para todos sus candidatos, se lo está exigiendo. ¿Usted se hizo examen esta semana, profesor? Sí, de pelo. ¿De pelo? De pelo. Y de nuevo invito al presidente... ¿Cuál es la diferencia? Que dura más, ¿no? O sea, la latencia de cualquier droga es mayor. Y de nuevo le hago la invitación al presidente Boric, que está en falta. No se está haciendo el test de droga al presidente Boric y está excusándose baratamente en que la licitación no lo han logrado. Si no lo logra el presidente Boric, yo le consigo los 280.000 y hágase el test de pelo en la moneda, porque hay que dar ejemplo. Sí, no tengo ningún problema. Porque ¿sabe lo que pasa? Este gobierno se ha caracterizado en no dar el ejemplo. ¿No se lo puede pagar con gasto de campaña, eso sí? No, de hecho yo no estoy en campaña. Estoy recorriendo Chile con mi cargo de vicepresidente del PDG y todos los pagos son míos. Oiga, pero Pamela Giles viene de la izquierda dura, po. Y se dio cuenta, doña Pamela Giles, que el Frente Amplio mentía. Y no, ella por eso... de más a la izquierda que el Frente Amplio. Pero extraordinario. ¿Sí? ¿No le importa? Pero eso es lo que yo tengo que demostrar. ¿Pamela Giles dejó de ser de izquierda? No, Pamela Giles es una persona que sabe lo que dice la gente. Ella lucha por todo lo que sabemos, mejorar la clase media. Pero hay que decirle algo. Ese es el PDG. El PDG es un lugar, un focus, que es capaz de traer talentos de izquierda, de derecha y también de centro y posturas independientes. Por lo tanto, también ha luchado por los retiros de fondos previsionales. ¿Usted apoya eso? No, lo que estamos diciendo nosotros. La señora Jara con Marcel, que se acaba de ir, más la concomitancia de Matei, le hicieron una expropiación de un 1,5% a los trabajadores. A los trabajadores que sacan la mugre, le dicen, mire, vamos a sacar... pensiones. ¿Ah? Con la reforma de pensiones. Sí, claro. Usted. No, pero yo le pregunto por los retiros de fondos. Pero deje contextualizarlo. A ver, aquí hubo una extracción de plata de los trabajadores, un 1,5%, para que Jara y el resto dijeran que son casi Robin Hood, quitándole a los pobres para entregárselo a los pobres. Nosotros decimos que no descartamos ninguna medida pro gente. Pero también le quiero decir... ¿No descartar los retiros? Para nada.
¿Usted los apoyó en su momento? En su momento sí. Deje de decirle En el ahora. momento de la emergencia económica. Sí, claro. ¿Cuántos apoyó? ¿Los 3? No, lo apoyamos 2, si no me equivoco. Ya. Pero después ya no salieron el Pero resto. usted sabe cuál es el efecto. Usted sabe mejor que yo cuáles son los efectos macroeconómicos de eso. Sí, pero ¿sabe cuál es el peor efecto que hay en Chile? El gasto fiscal. Aquí la pregunta es, y no, lamento que no se le haya preguntado a ¿Pero Marcel. qué tiene que ver el retiro con el gasto fiscal? A ver, explíqueme. Se lo explico de inmediato. Por favor. Aquí hay dos grandes grupos. Uno son las personas, Ya. que eso se llama consumo. Y el otro, en macroeconomía, es G, el gobierno. Este gobierno, el de Piñera y también el de Bachelet, consumen como locos. Lamentablemente, y aquí nos habló de ese tema, el gasto fiscal, el déficit fiscal, pasó que iba a ser 1,2 a 1,4, 1,6 y estamos en 1,8. Cada vez que gasta, que consume este gordo el Banco del Estado, Banco Central, perdón, el Gobierno Central, se hace más pobre la gente. De hecho, nos desayunamos el día jueves con que la ex pareja de Camila Vallejo tiene un nuevo cargo de subdirector del Servicio Médico Legal por 4,5 millones de pesos. Marcel y toda su gente ha contratado más de 100.000 nuevos empleados. ¿Y qué tiene que ver eso si le pregunté por los retiros? Esos gastos. Por los retiros de fondos. Espérese. Deje explicarle. La economía tiene un cierto nivel de producción, ¿cierto? Ya. ¿Ya? La pregunta es, ¿quién se lleva la torta de la producción? ¿Se la está llevando en Chile? El Estado. Porque está gastando. Exacto. Y le resta posibilidades e ingresos a las personas. ¿Y eso usted lo compensaría con retiros de los fondos previsionales? No, lo que nosotros vamos a hacer primero es arreglar la casa. ¿De acuerdo? Vamos a arreglar la casa. ¿Va a bajar el gasto fiscal? ¿Perdón? ¿Va a bajar el gasto fiscal? Sí, tenemos que bajar. Ya, pero vamos al tiro de eso, pero ¿por qué no descarta los retiros de fondos? Porque en todo el mundo donde hay un sistema mixto o de capitalismo individual, siempre existe la posibilidad de que uno pueda ayudarse financieramente. En Estados Unidos, yo lo conozco perfecto, el K41. Tú lo puedes hacer. Se pueden buscar mecanismos para... Yo tengo que compensar esta expropiación. Aquí le robaron plata a los chilenos. La expropiación del acuerdo de pensiones. Por eso la señora Jara dice que ella no va a expropiar. Ya lo hizo. Yo le digo a los chilenos, la señora Jara va a continuar subiendo la expropiación, tratando de drenar la posibilidad de la gente. O sea, usted no descarta retiros de fondos para compensar lo que usted llama expropiación, a pesar de que provoquen inflación y descapitalicen el mercado de capitales. No. Deje explicarle de nuevo. Lo que nosotros estamos diciendo, vamos a buscar todas las alternativas para mejorar la vida de los chilenos. No, yo le pregunté una cosa más sencilla que eso. Le pregunté si descartaba los retiros y me dijo que no. No los descartamos. ¿Sabe por qué? Porque lo que ocurre es que hay un sinfín de ítems que hay que regular. Primero, el gasto fiscal. También, incluso, para decirlo fuerte y claro, la pareja de Jara trabaja en el gobierno. Todas las parejas de los ex, que son importantes en el Partido Comunista y en el Frente Amplio, trabajan en el gobierno. Eso me sale aproximadamente 3.000 millones de pesos anuales. 3.000 millones. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares anuales. ¿Qué es lo que sale? ¿Las remuneraciones de quién? De todos los apitutados del gobierno. Sí, es significativo. Definamos apitutados. ¿Cuántos son los apitutados como para que dé 3.000 millones de dólares? Estamos a más de los 150.000 empleados públicos están en esas condiciones. ¿Que habría que cortar para ahorrar esos 3.000 millones? Bajemos los sueldos, algunos van a tener que salir y otros bajar los sueldos. ¿Va a bajar los sueldos? ¿Y eso es un ahorro de 3.000 millones? Entre 2.700 y 3.000 millones. ¿Cuánto necesita de ajuste fiscal? Más o menos. Porque usted ve que Casti y Matei piensan en 6.000 millones. No, nosotros ¿Qué más o pensamos menos mucho eso? más. No. Estamos hablando de 82.000 millones, por lo tanto estamos hablando mínimo 8.000 millones hasta los 12.000. Entre 10 y 15%, ya. Entre 8 y 12.000 millones. Sí. ¿Y de dónde? Cortándolo, muy fácil. Es como el chiste de Álvaro Sala, para usted es fácil decirlo. A ver, ¿cómo Primero, yo no tengo tantos primos, no tengo que dar tanta pega a parientes. Ya, corte empleado y corte sueldo, ya. No, y cortar. Me dijo 3.000 millones, quedan 9.000. Bueno, hay muchos proyectos en el gobierno que no sirven para nada. ¿Cómo cuál? Fundaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Segundo, todo el manejo que hay en las empresas públicas con un gasto gigantesco. Nosotros vamos a parar el presupuesto. Gran parte del presupuesto de la ejecución presupuestaria, en octubre usted tiene el 60% de la ejecución presupuestaria, donde en 2 meses... Se gastan el 40% para cumplir. Nosotros con el vamos a parar 100%. eso. Del momento de octubre se termina el gasto de la unidad. La ejecución acelerada. No, la acelerada.
Vamos a ser muy restrictivos en la Por ejecución. eso, se termina esa ejecución Por lo tanto, rápida el 40%, entre el 20 y el 40% de los presupuestos de las unidades van a volver a tesorería para que se puedan relocalizar en el futuro, considerando los ahorros y comenzar a disminuir la deuda. Mire, don Iván, es muy curioso que la mayoría de la ejecución presupuestaria se acelera siempre en septiembre hasta diciembre. Sí, es lo usual. Sí. Nosotros vamos a parar eso. Ya, ok. Déjeme devolverme a Pamela Giles. Sea bueno con ella porque Pamela Giles lo criticó harto. Habló de tolerancia cero para los papitos corazón, por el tema de la pensión alimenticia no pagada. Estamos completamente abuenados y mirando el futuro contento. Lo perdonó ella. Y yo la perdoné también a ella. Esto es una relación de igual a igual, pero obviamente ella es una persona que hay que escuchar. Yo la he escuchado siempre. Y obviamente todos hemos cometido errores y yo estoy muy contento con ella, está en el PDG. Ya, pero usted entiende que mucha gente mira esto como puro pragmatismo, más que coincidencia. Es lo que se necesita en Chile. Tan pragmático que sí. Saludo al presidente Boric que llamó a Lawrence Goldborn en una situación crítica. Nadie puede decir que eso fue un error, pero creo que sí. Pragmatismo. Solo decir que yo creo que Lawrence sería un buen ministro de Hacienda, lo dije hace tiempo. ¿Lo habló con él? Sí, hablamos con él. ¿Y qué le dijo? No, son conversaciones privadas. Ya, pero oye, un té nomás y me quiere que le entregue toda la información. Y el té sí, está con... El té, sí. ¿Está bueno el té, no? Todavía no lo probó. Ah, ya, ok. Bueno, pruébelo por mientras. ¿Le sigue gustando Nayib Bukele? Mire, yo aprendí una cosa. A mí me gustan medidas que toman las personas y no las personas. Todos se equivocan. Porque lo de esta semana... ¿Qué le parece esto que el Congreso... Sí, que quiere la reelección? No, yo no lo comparto. A mí me gusta la democracia, me gusta la competencia. Desde cuando Menem empezó con la reelección, creo que no es bueno, pero esa es una decisión soberana de su país, yo no lo comparto para nada. Ya, oiga, hablemos de la lista parlamentaria, porque va asociada a su candidatura presidencial. ¿Otras incorporaciones? Se habla de Maricela Santibáñez. No. ¿No? ¿Para nada? Para nada. Pero no me ponga esa cara. No, porque yo no he hablado con ella. Ah, ya, ok. Nunca he hablado con ella. No. ¿Qué otra incorporación? Está Rubén Martínez. Rubén Martínez, extraordinario, también el Patricio Briones, ¿de acuerdo? Todavía no sabemos si el abuelo va a ir de candidato a diputado o se va a mantener... La pareja de Pamela Giles, Pablo Maltés. Pero usted lo presentó como portavoz esta semana, ¿no? Sí, en nuestro comando presidencial. De todas maneras, creo que es un personaje muy importante que conoce la política interna. De hecho, yo lo veo muy bien como ministro secretario general de la presidencia, que es enlace entre el gobierno y el parlamento. Ahí está repartiendo cargos ya. Pero si hay que hacer los equipos. En realidad. Sí, claro. No hay que improvisar. Claro. Pamela Giles, a propósito, va a ir como candidata, a la reelección como diputada en la Florida, ¿no? Se están discutiendo dos alternativas. Uno es que vaya de senadora por Valparaíso, que a ella le gusta la idea, pero también estamos conversando que vaya a la reelección, básicamente por ¿A usted qué le gusta más? A mí me gustaría que ella tome la decisión soberanamente con el Consejo General del partido, pero yo le recomiendo que piense en ir como diputada, porque sabemos que ella tiene una potencialidad de traer muchos votantes, especialmente ahí podríamos sacar 3 diputados en el distrito 12. Eso empezó hace 4 años, arrastró 2 diputados. Claro que sí, y se portaron muy mal los otros 2 electos por el Frente Amplio. A propósito de eso, ¿cuántos diputados pretende sacar el Partido de la Gente? Nosotros estamos hablando de un mínimo 8, máximo 15 en estos momentos. Y que puede ser creciente en la medida que nos vaya mejor. No, muy buena. Buen margen. Buena. No, pero buen margen entre 8 y 15. Pero 8 ya serían más que los 6 de hace 4 años. Sí, y dudo que alguno de ellos salga reelecto, los que se fueron. ¿De los que se fueron? Sí. ¿Verdad? Lo encuentro complicado. Bueno, veamos. Ya veremos, en 3 meses y medio. Dicho eso, con 8, y mucho más con 15, el Partido de la Gente se podría convertir en un partido bisagra si es que usted no es presidente, o incluso si es que es presidente de un partido bisagra para cualquier mayoría parlamentaria posible, digamos. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero para ser bisagra hay que tener disciplina, y la disciplina no es lo que ha caracterizado al Partido de la Gente. Yo creo que ningún partido, de hecho ayer estaba completamente dividido los senadores con los diputados de Chile Vamos, donde los diputados querían bajar a Matei y los senadores querían ponerlo. Por lo tanto... ¿Se refiere a los de Renovación Nacional? Son Chile Vamos para mí. O sea, me está diciendo... Son todos lo mismo. Son todos lo mismo, igual de desordenados. Son toda una casta, no le claro, decir eso. Hay algunos que respeto, pero hay otros que no respeto en términos intelectuales. Pero para que vea, un asunto tan importante que ellos hablan de que nosotros no tenemos gobernabilidad y que la tiene Chile Vamos,
no se ponen de acuerdo si van a mantener la candidata por 3 meses más o no. Ya, pero yo usted le digo, sabe, por favor. mal de mucho, consuelo de tonto. ¿Cómo garantiza usted la gobernabilidad de la bancada del Partido de la Gente? Con negociación. La experiencia que tenemos es más o menos nosotros mala. estamos dispuestos a negociar con las otras bancadas, por supuesto, pero ya tenemos un personaje fuerte, que Pamela Giles claramente sería la jefa de bancada, y ella tiene la sutileza para poder lograr coordinar en mejor forma una bancada. Creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno. Nos estamos reuniendo periódicamente con aquellos candidatos que van a salir electos por parte del PDG. Pero sí, hay un problema de gobernanza en el Parlamento de todas maneras. Eso le va a ocurrir a Parisi como presidente o cualquier otro que fuera. ¿Cómo se arregla eso? Tiene que ser... ¿El proyecto de reforma política le tinca a usted o...? Es que, mire, esos proyectos cuando ya estás de pato cojo no resultan. Nosotros, queremos ir de frente. Pero teóricamente, la idea de esos límites me encanta. de la orden de partido, del 5% me encanta que se pueden votación. sacar a los diputados que se retiran, sí, porque el esfuerzo que hace un partido es muy significativo. Pero también creo que tenemos que cambiar la forma en que se eligen. A mí me gustan diputados 2 años y senadores por 6. Deje explicarle por qué. Básicamente porque tenemos la elección de media temporada. Yeah. ¿De acuerdo? ¿Qué lo tiene Argentina? ¿Qué lo tiene Italia? ¿Qué lo tiene Estados Unidos? Y eso le da un equilibrio más coherente al Ejecutivo y al Legislativo. Si el presidente lo está haciendo bien, lo más probable es que gane mayoría. Si lo está haciendo mal, lo más probable es que pierda y se compensa. ¿Qué es Franco Parisi? ¿Es un opositor más de derecha o de centro derecha o es un opositor a secas? ¿Qué es usted? Yo soy opositor de las malas ideas, de los apitutados, de los que están gastando plata al Estado a manos llenas y lo mal que está la clase media chilena. Pero su perfil económico, cuando se hizo famoso, era más bien de un economista más bien liberal. Y el 2021 apoyó a Kast sin ninguna duda frente a Boric. No fue así. ¿Cómo no? No. A ver. Nosotros invitamos a los 2 candidatos, que los 2 eran muy malos en esa época, porque son situaciones de esquina. Económicamente, ¿Ya? La extrema derecha y la extrema izquierda son malas situaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Dicho eso, nosotros invitamos a los 2 candidatos. Y un candidato fue y el otro, como siempre, cobarde, no fue. Y la gente... ¿Cuál es el cobarde? Boric, que no fue. No fue. No fue. Cobarde, dice usted. Pero no se ha hecho el test de pelo, no ataca a los terroristas, sigue la para del Instituto Nacional, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Pero cómo si Mario Desbordes ha desalojado como 4 veces el Instituto Nacional a esta altura? Está en paro. Pasé ayer por ahí, vi las sillas puestas. Ya. Así que... Vamos a ver qué pasa el lunes. Bueno, pero dicho eso... Ahora, lo desaloja el alcalde de Santiago, no el presidente. Sí, pero el presidente tiene que dar la señal, tiene que apoyarlo. El presidente en Chile es un país presidencialista y lo que hace el presidente se nota, se escucha y se ejecuta. O sea, si usted presidente le da no le da la orden, no puede, pero ¿respaldaría a un alcalde de Santiago? A mí me tiran una molotov en un colegio emblemático y créanme que voy a mover todo para que sea catalogado como un acto de terrorismo. Un overol blanco tirando una molotov, para mí es terrorismo urbano y vamos a hacer todo lo posible para que eso se castiga. Ya, pero... Nosotros no andamos con miramiento, don Iván. Ya, volvamos a donde estábamos. Dale. ¿Usted que apoyó a Kast el 2021? No lo apoyé, fue el partido de la gente. ¿Ya? Y de hecho yo no vine a votar. Pero dicho eso, ¿de acuerdo? Yo creo que no quiero poner de nuevo a Chile en la situación entre elegir entre comunismo y ultraderecha. En esa posición, ¿usted qué haría? Si es que pasan Jara y Kast a la segunda vuelta. Yo creo que sería muy malo para Chile y haríamos lo mismo que hicimos la otra vez. ¿Llamar a los dos? Perdón, sí, claro. ¿Y le preguntaría a la base? ¿Sabe lo que pasa? Que yo tengo que respetar al PDG. El PDG se ha mantenido en el tiempo, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, por el apoyo de la gente. Y mi prioridad es respetar. ¿Quiénes son sus votantes? ¿Quiénes son los votantes de Franco Parisi? La gente que vota por usted. Usted ha dicho que se despiertan, ¿cómo dijo? Que se despiertan de izquierda en la mañana y se acuestan capitalistas o al revés. Sí, mire, lo que pasa es que... O sea, son gente que piensa... Es gente que la está pasando mal. Gente que vive a media, come a media, se viste a media y se da cuenta que le han robado y le han mentido. Nos robaron el sueño de la casa propia, me robaron el Instituto Nacional, me robaron la Universidad de Chile. Esa es la gente que dice, ¿sabe qué más? El cuento de la izquierda, el cuento del comunismo, es mentira porque los líderes de esos partidos son comunistas millonarios, son comunistas ricos. Y en la derecha son casi un grupo de que todos piensan iguales, que todos andan iguales. Yo creo que viva la diversidad, viva la libertad, sin motes. Está sonando como Piñera. Pero, mire, yo voy a tomar la buena idea del presidente Piñera, pero aquí una idea. Nosotros vamos a destinar $30 millones
para las fundaciones de la Iglesia Evangélica que están trabajando con la recuperación de adictos de droga, alcoholismo y, lo tengo que decir, prostitución. Estuve en una fundación preciosa, don Iván, la Fundación Edén. Increíble. El clamor de la gente por salir de la droga y estar haciendo sacrificios. Estuve ahí y hay cientos de esas instituciones. Para las católicas como el Hogar de Cristo, ¿no? Estuve en la Católica, en la Hogar de Cristo, donde estaban los otros candidatos, pero hablaban de la pobreza, casi se pegaban, que la señora Jara estaba en cunita de no sé qué, pero son todos millonarios ellos. ¿Con quiénes? Jara es millonario, Matei es millonario. ¿Janet Jara es millonaria? ¿Cuánto ganaba ella? Ah, porque por el sueldo. Y por los activos. Mire, yo quiero decirle a la gente directamente, la izquierda, la extrema izquierda, la derecha y la extrema derecha son millonarios que se acostumbraron a quitarle la plata a la gente de clase media y a los pobres. Ellos se pagan sueldazos, o en las municipalidades, o en el gobierno, o en la ONU. Y eso la gente ya lo tiene hartado. Le dice la casta y suena como Milei. Son castas, son una elite. Oiga, estuve en un grupo de personas que llevan 15 años luchando por la casa. 15 años. Y se ríen de ellos. Los mandan a firmar un papelito, otro papelito, mientras ellos se pagan tremendo sueldo. Vamos a ver, otra cosa con guitarra dicen, así que ya veremos. Pues. Oiga, necesito mandarle un saludo a mi señora que me está escuchando, Maru, y el Nino que Esto es lo más importante de todo, ¿eh? Sí, claro, hay que cuidarla. Sí. Oiga, siempre hay que cuidar primero el frente interno. Y un saludo, ayer estuve en... Candidato presidencial independiente Marco Enrique Minami. Marco, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a usted por la invitación. Oiga, vamos por partes. Primero, ¿junta las firmas o no las junta? Porque el último dato que tengo acá es tenía como 26.000, eso es como casi 10.000 menos o 8.000 menos que lo necesario. ¿Las junta o no? Anuncio al país que hemos reunido las 36.200 firmas por sobre el mínimo legal, que es 35.366, e invito a las y los chilenos, quedan todavía 15 días, a seguir sumándose en patrocinantes.server.cl. Ya cumplimos, ya tiene el mínimo. Ya cumplimos la meta legal. Creo que es bueno que le demos una señal al país más fuerte frente a las dos alternativas, ya discutiremos de eso, que cabeza las encuestas, que no nos gustan, que juntemos más firmas. Ya estaremos en la papeleta, pero sugiero seguir. Quedan 15 días, mucho antes del plazo. Fuimos los últimos en comenzar, somos los primeros en llegar. Ya. Agradezco a 36.000 razones para cambiar Chile que nos han dado este respaldo. Ya, o sea, está listo, confirmado. Falta, bueno, te lo tiene que ver el CERVEL, pero ya está en su opinión. Es con clave única, mire. Hecho, sí, hay que chequearlo, pero es con clave única. Oiga, vamos a ir a la carta que publicó en el Mercurio, por qué no le gustan las dos alternativas que van ganando, y vamos a eso al tiro, pero en principio, ¿por qué quiere ser nuevamente candidato presidencial? Gracias por la pregunta. Porque amo este país, porque tengo una historia de amor con la República de Chile, porque mi familia contribuyó a construir esta república con 10 partidos políticos. Porque tengo una tradición, soy heredero de una tradición, y porque también creo, y aquí entro ya un poco en materia, que vamos derecho contra el muro, estimado Iván. Creo que las dos alternativas fueron rechazadas no en el 73, el año 80, en 2023 y 2022, en dos plebiscitos. Las dos alternativas que van ganando ahora. Las dos representadas en Jara y Kast, eso. Exactamente, los dos modelos de sociedad que nos propusieron. Un gobierno Jara y Boric, para ponerlo en simple, que hoy día nos proponen el mismo modelo que rechazamos por su incompetencia y responsabilidad. Después José Antonio Kast, la derecha dura, con Matei, nos propusieron otro modelo de sociedad. Una vuelta al orden moral, y también lo rechazamos, con participación del 85%. Iván Valenzuela. Tomemos nota de la realidad. Y yo creo que hay una negación culpable de la realidad de buena parte de la clase política. Ahora, usted publica hoy día una inserción en La Tercera, que el título es Despertemos, donde plantea eso, pero no le da la posibilidad o al menos el beneficio de la duda a dos opciones que efectivamente sufrieron derrotas importantes, el 2022 y el 2023. ¿No pueden haber aprendido la lección? Es exactamente, Iván, el punto, es que no hay lección aprendida. Fíjese, la configuración del comando de Janet Jara es exactamente el mismo del 2022, son los mismos. Barraza era el encargado, ella era ministra política, Quiroga, todo el equipo que ella propone es el mismo equipo del 2022, sin ninguna lección aprendida. José Antonio Kast nos repite exactamente las mismas fórmulas que el país rechazó.
Confunden seguridad con orden moral, por un lado. Confunden incompetencia con convicción. ¿En qué sentido confundes Kast, seguridad con orden moral? Mire, ¿Qué cosas de tipo valórico ha propugnado Kast en esta campaña? todo el camino que ellos nos propusieron en 2023, que fue decir, nosotros sí somos eficientes, sí haremos una constitución en 5 meses, y haremos una constitución neutra, le hicieron ideológica, encabezado por quien yo respeto, el profesor Silva. Plantearon valores religiosos, reordenar el país Pero moralmente. eso lo hicieron hace 2 años. ¿Y cómo le fue? Ahora, ¿qué Lo cosa mismo. de carácter moral? ¿Y qué parte usted ha visto en materia económica, en materia valórica, en materia autocrítica? Se hace José Antonio Kast, que nos dice que quiere ser eficiente con los recursos, y nos costó que darle la cifra, 150, a propósito de cifras que escuché recién, todas imprecisas. Voy a ser preciso. La fiesta, la farra constitucional, después de 200 años, 2 procesos constitucionales, costó más o menos 150.000 millones de pesos. Claro, contando los procesos electorales y las dos convenciones. Todo el plan de obras públicas de la región más pobre de Chile, Ñuble. Si usted vive en Ñuble, en Chillán, le falta alcantarillado, a botarle rural, sepa que Jara, Kast, Kaiser, Kast y Boric se fumaron, se faenaron. Perdieron 150.000 millones. Todo el plan de obras públicas de la región más pobre de Chile en un año. Eso fue aprobado por la ciudadanía, que mandató esos procesos constituyentes, Sí. que mandató, por supuesto, esos procesos electorales. La democracia también tiene costos. Es fácil decir, pucha, nos gastamos un montón de plata, pero bueno, esta elección tiene costos, digamos, y su campaña va a tener costos, y que usted esté en la papeleta va a tener costos en noviembre, digamos. O sea, Sí. todo eso hay que pagarlo, digamos, y lo pagamos porque es beneficioso, se supone. Claro, eso es. Lo pagamos en tanto avanzamos. El problema es que, aquí no estimado avanzamos, Pablo, es que nos quedamos con la Constitución de 1980. Se quedó ciego, lo dejaron ciego el señor Gatica, a la señora Campilla, y hubo costo entre medio. O sea, un movimiento preinsurgente, gravísimo, que generó pánico a los empresarios, que pidieron disculpas públicas a los empresarios por su frialdad con la pobreza. Hubo la autocrítica de casi toda la élite metropolitana, que dijo, metimos la pata. Habrá un proceso constituyente que yo, quiero decir, no respaldé el acuerdo de paz de 2019. No lo El suscribí. del 15 de noviembre. Claro, porque anticipé lo que iba a pasar. Mi voz no fue escuchada, pero lo dije. Y no me equivoqué. Una vez más. Una vez más advertí que si Piñera salía electo en este mismo canal, iba a haber caos. No me escucharon. Dije que este proceso constituyente era un desastre. Fue un desastre. Ahora usted me dice la democracia tiene costo. Estoy de acuerdo con usted. Pero no botemos la plata a la basura. Y no dejemos decepcionados las banderas que el país pedía. ¿Cuáles eran? Fíjese. En materia de FP se han dicho cosas completamente falsas. La reforma no va a funcionar porque no es seria. En materia económica el crecimiento es menos que mediocre. En materia de desempleo aumentamos desempleo. El diagnóstico usted lo conoce. El hecho es que en 2019 la gente, los consumidores enrabiados, furiosos, protestaron. Estudiantes perdieron el año electoral. Trabajadores perdieron su pega. Se fue la inversión. La mayor crisis institucional después de Allende. ¿Y dónde estoy en 2025? Con 2 opciones que me dicen, no aprendimos nada, repitamos. Y yo, ¿Y el a su país? pregunta, ¿por qué somos candidatos? Esta Fuerza Ciudadana, este punto de partida de 36.000 personas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el país lo va a escuchar ahora? Porque lo escuchó en 2009, un 20% de los chilenos le dio su voto, y después no ha podido volver a esos números, digamos. Mejoró un poco la última vez, pero no Sí. lo ha sido. Y va por el récord de 5 candidaturas presidenciales. O sea, lo está anunciando. Más o menos, desde que voy al colegio, Evelyn Matei es candidata presidencial. Más o menos. ¿Más o menos qué? Más o menos, desde que voy al colegio, Evelyn Matei es candidata presidencial. El país iba por su cuarta. Pero esta es la segunda. Más o menos. Esta es la segunda papeleta. No, en 93 intentó y no vamos a hacer. Intentó, pero esta es no la vamos a segunda hacer papeleta. pequeños Usted va por la quinta No papeleta. sé por qué. Ahora, yo recuerdo un jugador, guardando las proporciones, A ver. que perdió todos los mundiales, 4 mundiales. Se llama Lionel Messi. Perdió 4 mundiales. La prensa Y el deportiva. quinto lo ganó. El quinto lo ganó. Y la prensa deportiva dijo: oye, Messi, ¿por qué vas una quinta vez? Retírate. ¿Y qué hizo Messi? No se retiró. No sé, y ganó el mundial. Bueno, Mire, ya. Yo la perseverancia. Buena la comparación con Messi. Pero la perseverancia yo no entiendo por qué sería un demérito. Fíjese que el señor Parisi, que acaba de estar, que no voy a polemizar con él porque creo que está en una fórmula populista que no comparto. Va a tener oportunidad los próximos 3 Lo meses. espero, por eso van a prefiero, estar en no, la- sí. no quiero hablar mal de él de espalda de él, prefiero esperar un debate, si me invita con él podríamos Vamos a confrontar estar. las cifras que no sabe, pero explicarle, yo respeto algo de él, la perseverancia, como la perseverancia de Matei y como la de Kast. ¿Por qué voy a castigar a quien persevera por cambiar Chile? Yo no estoy de acuerdo con ellos. Marco, usted dice en la carta de hoy, la inserción en la tercera, dice que Jara no va a ganar. Sí. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no va acaba a de ganar ver su Jara? programa, lo vi en su encuesta recién publicadas por usted, que usted, con mucho talento, con un experto en la encuesta, ustedes mismos confirman lo que les digo. Que tiene Mire, techo. No, que ¿No hay pierden, posibilidad? Que pierden todas las encuestas la candidata oficialista
pierde. Ahora, si es por encuesta, a usted tampoco le está yendo bien, digamos. Recién me estoy anunciando, hace 3 minutos anuncié que tengo las firmas. Ya, o sea, de ahora en adelante contamos. Tengo que inscribirme. El 18 de agosto el plazo legal. El 5 de septiembre la ratificación para todos los candidatos. Ya. Presentaré mi programa de gobierno, he recorrido Chile y quiero decirle algo. Ya, o sea, después del 18 vemos. ¿Qué veo en Chile? ¿Qué escuché en mi recorrido por 72 comunas en estos 10 semanas juntando firmas? ¿Qué escuché? Rabia, decepción, furia, enojo. Y me están pidiendo que nosotros, una buena parte del país que no queremos ni lo uno ni lo otro, digamos, mira, vamos a repetir lo que yo ya rechacé en 23 y que el 2022 en televisión, una semana antes, fui por fidelidad a votar por un proyecto que yo sabía que era incompleto. Sí, pues usted votó a prueba. Pero fui a un canal que es su competencia y dije públicamente que por fidelidad votaba, sabiendo que era un texto mal defendido por una izquierda incompetente. Soy de los convencidos. ¿Se arrepiente de eso? No, porque fue muy importante el paso. Ahora estoy enojado con Jara y Boric, miembros del Comité Político de la Moneda, que no defendieron con talento algo que, por ejemplo, el tema indígena lo hicieron mal. Pero espérese, ¿pero ese proyecto usted lo encontraba bueno, de verdad? Tenía elementos muy buenos. Después tenía otros desastres constitucionales. Yo por de pronto fui muy crítico de un proceso constituyente que comienza hablando, escúcheme. Votó por la naturaleza de la izquierda. Por la fidelidad, dije. La fidelidad por la fidelidad, izquierda, pues se acabó también. Mi fidelidad tiene un límite, porque... Mi fidelidad tiene un límite porque no me pidan que me sume a una candidatura oficialista que tiene un cuento de hadas que no se sostiene. Déjeme hablarle de cifras. La primaria más triste de la historia, de la cual me excluyeron, ¿no es cierto? Pedí entrar, no me dejaron. Saca el 5.5% de los votos la candidata oficialista. A los 4 días nos dicen que tiene 38% de los votos. 4 días de la primaria con menos participación de la historia. 38 puntos. Y ahora tiene 25. Y usted me está diciendo que una candidatura que baja 13 puntos, 12 puntos en 2 semanas, y que además en todas las encuestas pierde con todos los candidatos de la derecha dura, es un proyecto de continuidad que va a ganar. No va a ganar porque hace un cuarto de siglo en Chile que no gana la continuidad. Entonces, Kast, que es la derecha dura, que ya fracasó una vez, que no tiene proyecto económico, Evelyn Matei, que lleva 40 años en función pública de alto nivel, que para bien y para mal representa el Chile que hoy día produce rabia, con voto obligatorio, una izquierda que se farrió el proceso constitucional, con un gobierno que no hay ninguna lección aprendida. El gobierno, escuché al ministro de Hacienda, nos contó otro cuento de hadas, que la reforma de pensiones va a ayudar. Le quiero contar algo, la mitad de los que van a recibir pensión, cuando se haga efectiva la famosa PGU adición de 15.000 pesos aproximadamente, van a tener tal baja de pensiones que eso va a compensar la pérdida, va a decir, en simple, no va a haber aumento real. Porque las pensiones van bajando para la tasa de interés técnico, un tema técnico, van bajando las pensiones. Porque el superintendente cada 4 meses reajusta la tasa. ¿Qué le está diciendo al país? Que la economía mundial va mal, Chile va mal y por tanto las pensiones van a bajar. 750.000 personas desde hace 15 años tienen pensiones de 45.000 pesos, después de cotizar 35 años. Esa no es una reforma. Ya, pero esa gente es la que recibe la PGU y que efectivamente va a tener un aumento a partir del 1 de septiembre. Exactamente, para los 80 años, para los 65 años, a partir del 2027. De 2 años más. Sí. Esa gente, su pensión como va bajando, el aumento de la PGU va a compensar la baja, no hay un aumento real. La mitad de los pensionados en los últimos 15 años tiene pensiones de 45.000 pesos. La mitad de los pensionados hombres y mujeres tienen pensiones por debajo de 300.000 pesos. Ese es un sistema que no tiene solución paramétricamente. Mi predecesor aquí dijo barbaridades que no se sostienen. Sistema FP. Hay que hacer un sistema mixto. Justamente el número de Estados Unidos, veo que no lo conoce. Un sistema mixto, donde usted tiene un sistema solidario con un sistema de capitalización individual. O sea, ¿usted volvería a cambiar el sistema? O sea, no tengo dudas. Lo que sí creo, y esto es cierto, que las dos tienen ventajas y desventajas. Y el país tiene que saberlo. Yo creo que estamos hoy día en una pobreza del debate previsional. Yo le tengo una sola pregunta a usted, si me permite. Una sola. ¿Con cuánto se va a jubilar usted? Yo le respondo rápido, lo ayudo. No sabe. No, sí, más o menos sé, pero bueno. No sabe. Pero no sabe. relevante. Recibo un email que yo recibí que le dice que más o menos si Pedro, Juan y Diego están enamorados en 2000 no sé cuánto y si la bolsa va bien va a tener una pensión. No sabe usted, Iván Valenzuela. Es uno de los periodistas, lo digo de frente, de los más preparados. Y usted no sabe en cuánto se va a jubilar. ¿Se imaginan los televidentes que están en su casa y no tienen ni idea en cuánto se jubilan, pero todos los días le quitan, ya no un 10% con esta reforma, 7.500 millones de dólares en régimen? Vamos a traspasar de la renta al trabajo al mercado de capitales sin poder responderle una pregunta a usted, señora. ¿Con cuánto se jubila? Ahora, volvamos a su carta de hoy. Despertemos. Usted dice, hay que tener, déjeme citarlo bien, por favor. tenemos la raíz de la fractura está en el modelo económico que está centrado en la exportación más que en el desarrollo de una economía nacional diversificada. ¿Quiere cambiar el modelo económico?
Yo creo que los 3 pilares de la economía nuestra, Iván, son la exportación, que viene, como usted sabe, frenada, no crece como en los años 90. 2, usted tiene un tema de consumo. Mi diferencia con el candidato oficialista, el consumo no alcanza. Somos un país muy pequeño. Para decirlo en castellano, sí necesitamos dólares, o yuanes, exacto, o reales. No basta con la demanda interna, no, ya, ok, estamos claros con eso, ya. Son 2 motores, exportador, y ese en realidad un tercer motor que fue la clave del éxito en los 90 en Chile, la inversión extranjera. ¿Qué ocurre con la inversión extranjera hoy? Que sepan mis compatriotas. Ya no es inversión nueva, es inversión extranjera que compra inversión que existe. La Telefónica. Sí, claro. Usted conoce el edificio de la Telefónica, la Plaza Italia. ¿Lo conoce? Alguien lo va a comprar. Claro, pero ese edificio no existía en los años 90. Se construyó un edificio nuevo. Fueron, para ponerlo en simple, dólares frescos que aportaron la economía. Efectivamente. ¿Qué fue clave? Fue la certeza jurídica. Y hoy día este gobierno no aumentó la inversión que necesitamos, directa, extranjera, nueva. Sebastián Piñera, Kast y Matei, que votaron por él, ahuyentaron la inversión extranjera. Cifras. Un gobierno que hoy y el anterior, y estas 2 candidaturas que no se hacen ninguna autocrítica del modelo económico, que ellos saben que se trata básicamente de endeudar a la gente. Este modelo consiste básicamente en endeúdese a tasa de interés hoy día más alta, endeúdese, y necesitamos que el consumo funcione. Ya, pero usted está hablando de una industria nacional diversificada. Así ¿Qué es. es eso? Por ejemplo, 2 sectores que están industrialmente. 1, energías renovables, todavía tenemos un margen para crecer. ¿Ya? 2, mediano plazo. 2, turismo. Usted tiene un problema. Chile es un paisaje sensacional y uno de los ingresos, ustedes saben, en República Dominicana, en Estados Unidos, en España, en Francia, el turismo es tercero o cuarto, en México es el segundo. O sea, ahí hay margen para crecer. Claro. Ya, pero no vamos a empezar a producir zapatos. Eso... No, exactamente. Ya, ok. Te agradezco su pregunta. Mucha gente te plantea, yo digo reindustrialización selectiva, que es lo que está haciendo la Unión Europea, está diciendo, elijamos sectores donde tenga sentido. Si usted me dice un laboratorio fármaco, Chile se demoraría 15 años en competirle a la India. Claro. No. Pero hay otros sectores, energía renovable. Ahora, en el corto plazo quiero hablar del empleo, que es uno de los temas que más me importan. Sí, y en 30 días más anunciaré mi programa. Pero usted tiene un gobierno que nos propone Kast y Matei, que no sabe crear empleo. No lo hicieron. ¿Cómo no saben crear empleo? No, si gobernaron hasta el 2021, gobernaron ellos. ¿Ya? Mira cómo le fue a la economía, vea las cifras. O sea, el crecimiento en en Piñera 1 no, fue... dije Piñera 2, Piñera 2, no, pues dije 2021. Y este gobierno, la ministra del Trabajo y Previsión Social, previsión que usted mismo no puede saber su jubilación, por tanto, de previsión sabemos poco. De empleo, usted creó 2 empleos al día, 140 empleos en los últimos 2 meses. Me contradice, 140 empleos. Sí, el término de persona ocupada, esa es la diferencia en 12 meses. ¿Por qué? Porque creo que la economía en Chile necesita de un brazo que es el Estado y del mercado. Kast quiere menos mercado, quiere menos Estado, yo quiero más Estado. Jara quiere menos mercado, yo quiero más mercado. ¿Por qué? La única manera de crear empleo es en un matrimonio mixto. Estado como brazo, mercado como herramienta. Ahora, todo eso sería posible con mayorías parlamentarias, con un sistema político funcionando. Usted dice, en su carta hoy vuelvo a ese punto, usted quiere ser un presidente de mediación. ¿Qué significa eso, ser un presidente de mediación? Primero, no secuestrado por la agenda de los partidos políticos, como lo está haciendo hoy día Jara o Matei o Kast. Están secuestrados. Están preocupados de sus cupos. Los próximos 10 días, a partir de esta entrevista, le quiero decir que la única noticia ya no es la presidencia, lo reconocieron todos, es la parlamentaria, son los cupos. Aquí lo único que importa son los cupos parlamentarios, que es parte de la democracia, pero una visión restrictiva de nuestro futuro. Y yo creo que vamos contra el muro por las 2 ofertas y también por esta agenda parlamentaria. El mismo día de la presidencial de primera vuelta usted elige un congreso. Claro. En ese minuto sabremos, el país habrá expresado. Yo voto por muchas listas. Creo que la diversidad de Chile no está representada. Si usted tiene la lista de Kast y la lista de Jara, parlamentaria digo, ¿alguien me puede convencer de que el próximo gobierno no habrá parálisis? ¿Usted cree que con Kast presidente, con su lista parlamentaria, no le van a hacer la vida infernal la izquierda? Y si es el gobierno y ese parlamento el que usted quiere gobernar. Porque yo espero que haya diversidad todavía. Yo espero que haya muchas listas. Primero espero y le pido a los partidos políticos que piensen en Chile, no en sus reelecciones ni en sus legalidades de 6 partidos políticos que van a desaparecer. Les pido, piensen en los chilenos. Si ustedes perseveran a chocar con la realidad, en la negación culpable de la realidad, de que estas 2 fórmulas se imponen en la presidencial y en la parlamentaria, Chile va a estar bloqueado. No hay forma que avancemos. ¿Por qué no estaría bloqueado si usted es presidente? Porque fui diputado de la República, a diferencia de París, y tengo experiencia legislativa. By the way, pequeña experiencia. Sobre el tema de los mineros, a quien le mando un gran saludo a esa familia. La ley que se rige desde el 2010 es mía. La ley que permite que haya responsabilidad penal cuando una empresa no cuida a un trabajador. Esa ley es mía. Y se hizo ley. La presenté en el 2006, 4 años después fue ley de la República. Eso es lo que no tiene París y no tiene Kast. Logros legislativos. Y aquí tengo un ejemplo. Y lo voté con la derecha. Ya, pero esa experiencia no garantiza que usted tenga, que dé la gobernaría, porque en el fondo,
lo que está de fondo, lo que subyace, Sí. la gobernabilidad de una eventual presidencia suya. Tengo dos respuestas. Ya sabemos por certeza que con Kast no se puede, si ya fracasó en 2023. Y con la actual ministra ya lo sabemos, puesto que está gobernando ahora. Y el país está paralizado, estancado. Para no exagerar, digo estancado. Es la República la que está fragilizada. Yo le ofrezco una capacidad de entenderme con todo. Lo hice como diputado, me desmentirá jefe de bancada de la UDI, Marcelo Forni, con quien aprobamos las comisiones en régimen. Las leyes, las comisiones especiales que presidí, las aprobé con la derecha. Vengo de una tradición republicana, Iván Valenzuela. De mi familia viene la democracia cristiana, el MAPU, la izquierda cristiana, el PPD, el PRO, el MIR, el Partido Socialista, se me olvida, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Vengo de una tradición republicana y mi vida entera y mi familia completa se dedicó a la República de Chile. Me están pidiendo hoy día un tipo que quiere fragilizar la República, Kast Matei, de una señora que, por encantadora que sea, está gobernando y paralizó al país, que nosotros, las 36.300 personas de hoy, que hemos decidido una candidatura independiente, nos quedamos de brazos cruzados diciendo, mira, vamos contra el muro. Si ya chocamos, y es una negación culpable de la élite metropolitana, negación culpable de la realidad. Hay otro Chile y esa diversidad espero se exprese en el Parlamento y en la elección de noviembre, y seremos, ya llegamos hoy, y lo anunciamos en exclusiva aquí, estaremos en la papeleta y convoca que sigan firmando en patrocinantes.cervel, porque hay miles de razones para no quedarnos secuestrados por esos partidos políticos, por esas dos opciones. Marco, muchas gracias por la... Miramos esta edición de Mesa Central en todas nuestras plataformas, por el 13 y en simultáneo con Tele 13 Radio, y ahora los dejamos con María Jesús Muñoz y Cristian Pino para toda la cobertura de Tele 13 Tarde, centrada, por cierto, en la tragedia de la división El Teniente de Codelco. María Jesús, Cristian. Iván. Buenas tardes, Iván. El poder en sus manos. Muchas gracias. Quédense con nosotros acá en el 13. Esto fue Mesa Central. Muchas gracias por estar ahí.